Suscríbete a la Panterita. Traiciona. Ya llega Fútbol a lo Grande con Arturo Máximo Rubín y el equipo deportivo más escuchado del país. 11:29, ya minutos. Ya viene Arturo. Jabón con ropa o jabón para ropa Persil con tecnología alemana. Logra limpieza y frescura desde el primer lavado. Penetra las fibras removiendo manchas incrustadas. Con su efecto Odor Block. Elimina malos olores. Deja una fragancia duradera en tu prenda. Además, cuida los colores y mantiene vivos. Sus envases son 100% reciclables. Cuidando el medio ambiente. Persil, acción profunda desde el primer lavado. Nos vamos. Bueno. Ya viene Fútbol a lo Grande. Sí, señor. A través de Monumental. Así es. Sí. Hasta mañana. Hasta mañana. Adiós. Bueno. Chao. Hasta aquí, el que avisa no traiciona. Seguimos con Arturo Máximo Rubín y Fútbol a lo Grande. Este programa fue presentado por Itaú, hecho para vos. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Para cada dolor hay un quitadol. Ellopuy Supé Quitadol. Personal Flow, conexión adentro, conexión afuera, conexión total. Agua de la Costa, proba Agua de la Costa, mejor hidratación sin calorías. Taiga, te lleva a donde querés llegar. Shell Helix, pedí Shell Helix. Con Financiera Solar sí se puede. Garelli Estructuras, prefabricados de hormigón prensado. Punto Pharma, cuidamos tu salud y belleza. Come Cipar, tu mejor opción. Redes sociales Monumental. Twitter, @AM_1080. Facebook, Monumental AM1080. Seguinos, informate, opina. 1080 AM. Llegamos a todo el país con la red satelital Monumental. Radio Encarnación de Encarnación, Radio 107.9 de Ciudad del Este, Radio Norte de San Pedro, Radio Progreso de Santa Rita, Radio Primavera de Concepción, Radio Canindeyú de Salto del Guairá, Radio Arandú de J. Eulogio Estigarribia, Radio Alto Paraguay de Carmelo Peralta, Radio Ñuberá de Capitán Vado. Llegamos a todo el país con la red satelital Monumental. Desde este momento, Monumental 1080 AM presenta Fútbol a lo Grande con Arturo Máximo Rubín, Denis Caniza, Jorge Sosa, Víctor Villalba y Francisco López. Todo lo que hay que saber del deporte rey con el equipo deportivo más escuchado del país. Ahora por Monumental 1080 AM comienza Fútbol a lo Grande. Buenos días, fútbol. Buenos días, ¿cómo estás? Dame un pase genial, dame un grito de gol, dame una gran emoción, dame fútbol, fútbol a lo grande. Dame un pase genial, dame un grito de gol, dame una gran emoción, porque Arturo. ¿Qué tal, Denis Caniza? Buenos días para todos. ¿Qué tal, Víctor? ¿Qué tal? Buen día para todos. ¿Qué tal, Jorge? Buenos días, señor. Saludos para todos. ¿Cómo anda Miguel Cardona? ¿Cómo andás, Miguel? ¿Cómo está Arturo? ¿Cómo está todo el equipo de Radio Monumental? Bien, bien, bien. ¿Cómo está vos, campeonato? Al mirar la tabla, ¿qué se te representa mentalmente hoy, campeonato paraguayo? Y bueno, ¿qué te puedo decir? Que me vuelven otra vez que esos puntos que perdí tendríamos que estar más cerca. Teníamos que estar más cerca y bueno, después lastimosamente el partido con Libertad, donde ya lo dije, ¿verdad? Yo creo que ya presentamos una nota contra el árbitro, a los 20 y pico puntos injustamente nos expulsaron un jugador y bueno, todo eso tuvo su efecto en el equipo futbolísticamente hablando, ¿verdad? Podríamos estar hablando de otro nivel, pero bueno, estamos en la lucha, estamos terceros, estamos en la lucha y vamos a seguir sumando punto a punto, batalla a batalla, partido a partido. Ahora nos queda Tacuarí el domingo, el lunes viajamos para el partido más importante, la semana que viene, la madre de la batalla contra Colón en Santa Fe, y bueno, nos viene así que, y algunas cosas del equipo, ¿verdad?, que tenemos también que ir mejorando. Al comienzo no encontramos el equipo, no nos daba, no es lo que queríamos, el volumen de fútbol que esperamos,
y esperemos que Julio siga apretando. Al terminar el partido estuvimos revisando la jugada, algunos errores nuestros en el tema de la ubicación de los jugadores y cosas que tenemos que ir ajustando. También, como dijimos, un equipo que venimos bastante partido tras partido. Hay jugadores que están sin descanso, pero que siguen luchando y seguimos peleando, no hay otro. Esta doble competencia es muy dura la doble competencia, y nosotros arrancamos de febrero, Arturo. Algunos arrancaron hace poco, nosotros desde febrero que venimos luchando. Ayer, sí, efectivamente, estuvo muy por debajo, nos decía Jorge que estuvo en la cancha con los compañeros, de ese primer tiempo. Es decir, ¿vos te llegaste a tomar la cabeza o dijiste cómo salimos de esta? Y mira, nos bajamos en el primer tiempo, miramos ahí, Julio le estuvo hablando a los jugadores, le dijeron, le fue corrigiendo las cosas que tenían que corregir. Y bueno, por suerte en el segundo tiempo hay algunos cambios que entraron muy bien. Derli nos dio un toque diferente, Ale Silva también entró con una jugada muy importante. Todo ese tipo de cosas que es la riqueza que tiene nuestro plantel, ¿verdad? Hay algunos jugadores que cuando entran te cambian un partido. Y seguimos con muchos jugadores lesionados también, ¿verdad? Entonces, estamos haciendo lo que se puede. Obviamente tenemos que seguir mejorando. Julio tiene que trabajar con estos jugadores. Se va a armar un equipo contra Tacuarí que seguramente hoy va a definir cuál es un equipo que protegiendo a aquellos jugadores críticos que tenemos que cuidarle para el miércoles. Pero no tenemos tampoco, hay muchos lesionados, tenemos un plantel que no es tampoco muy largo, entonces vamos a ir haciendo lo humanamente posible, pero entendiendo que hoy tenemos que priorizar Libertadores, Arturo. Sí, evidentemente es así, en lo deportivo, en lo económico, es así, y ese primer tiempo, terminado el partido de ayer, escuchamos muy disgustados, hinchas del Olimpia, socios del Olimpia. Vos te fuiste a vestuario, preguntaste, muchachos, ¿qué pasa? Porque ese primer tiempo ayer fue, por no decir pésimo. Sí, un primer tiempo que no salieron las cosas, no dieron idea, no teníamos profundidad, lateralizábamos todo y bueno, no tuvimos la profundidad que queríamos. Y son cosas que tenemos que trabajar, que nos irrita a todos, a todos los olimpistas y al cuerpo técnico también, así que hay que ir trabajando, repitiendo la jugada, ver dónde están los errores en cada uno de las, se filma en cada una de las jugadas, se le va a explicar, acá tenés que cubrir de esta manera, tenés que abrirte acá, hay que abrir la cancha, hay que no lateralizar demasiado, necesitamos más profundidad, o sea, realmente hay cosas que mejorar, como siempre, todo un proceso de mejora continua, y tenemos días claves, tenemos uno que ya lo dije, ¿verdad? Vamos a ver qué equipo vamos a presentar contra Tacuarí, que también queremos sumar puntos y prepararnos para el lunes que viajamos a Santa Fe, donde hay que conformar el equipo con un equipo tan complicado como es Colón, que no sé si va a recuperar todas sus figuras, pero va a ser un rival muy duro y estamos enfocados, Tacuarí y después Colón, ¿verdad? Pero y ojalá que en estos días nuestro técnico encuentre y siga apretando en las disposiciones tácticas para que nuestro equipo tenga más volumen. Hay muchos partidos donde hemos tenido muchas llegadas de goles, 14, 15 llegadas y no metíamos gol. Pero esto que nos pasó ayer casi no tuvimos ni oportunidad de gol, entonces son los ajustes que hay que ir haciendo. De las caras nuevas ayer apareció Bruno Recalde. Muy interesante en algunas jugadas que hizo, la verdad que para mí, dijimos ahí al terminar el partido que Bruno pasó el examen, que mostró cosas interesantes y que es una persona que puede ayudarnos, que puede darnos una mano. Bueno, y después vimos todo, ¿verdad? Gastón está cuando tiene que estar, ataja cuando tiene que estar, Saúl, un jugador tremendo, Mateo, sólido como siempre, Tito también. Bueno, hay muchas cosas, y ya te lo dije, que hay cosas que tenemos que mejorar. Paiva luchó mucho, Walter es muy importante, entró y metió el gol, entró en el minuto 66 y volvió a meter gol. O sea, es un jugador que es muy interesante, que está metido. Y otra cosa importante, Arturo, el tercer partido en para uno que estamos ganando de seguido, ¿eh?
muy importante para nosotros. O sea que vamos a analizar seriamente si para uno va a ser el lugar donde vamos a jugar o no el partido contra Cerro. Ah, eso es nuevo. Quiere decir que para uno contra Cerro. Y posiblemente, hablé con Julio y le pedí que vayamos definiendo esto. Yo quiero darle prioridad al tema y que jugar en nuestra casa. Pero yo siempre le escucho y le respeto mucho a lo que dice el técnico, ¿verdad? Y su cuerpo técnico. Pero tu intención es que se juegue en cancha de Olimpia. Hoy por hoy mi intención y el instinto me dice que quisiera jugar en cancha de Olimpia. Y bueno, eso lo va a resolver vos. Pero hablando con Julio y hablando con el cuerpo técnico y donde ellos consideren que sea lo mejor. ¿Y por qué? Por eso estamos... ¿Por qué eso? Y siempre dijiste, me interesa el dinero, pero en estos momentos lo deportivo, incluso en tema de recaudación, un homenaje a la hinchada de Olimpia, a la cancha, una diferencia con Cerro, ¿por qué? Y porque es importante, es nuestra casa y tenemos que jerarquizar y valorizar nuestra casa y demostrar que en Paraguay no podemos y que es nuestra casa. Y nosotros en ese tema, en este momento, creo que en lo deportivo es muy importante. Y yo considero que puede ser un empujón anímico para todo, ¿verdad? Así que, pero te repito, le dije a Julio, le pedí a Julio que hoy hablemos y que vamos a definir eso. A mí me gustaría que juguemos en Paraguay. ¿Te dijeron si va a ser el sábado? No me dijeron todavía, eso no sé, no me dijeron, no te quiero mentir, no sé eso, Arturo. ¿Y cuánta cantidad de entradas les dará Olimpia Cerro? Y lo que corresponda proporcionalmente, ¿verdad? Lo que corresponda. Vamos a hacer un estudio sobre todo, a ver cuál es la cantidad que corresponde tener conforme a la capacidad de nuestro estadio. Pero este partido tiene algo especial, el que viene antes de la Copa. Este no es jugar en cancha libre por jugar nomás contra Cerro. No, así mismo. Es más que nada, es un tema emocional. Algo más hay. ¿Qué es lo que hay? Algo más. Y es prepararnos para el otro gran partido que es por la Libertadores contra Cerro. ¿Qué satisfacción te da vos ganar a Cerro? Algo especial, tu vida, cancha Olimpia, preparativos, logística, todo el mundo ahí gritando. ¿Qué es emocionalmente hablando? Y es muy importante, a todos los olimpistas nos gusta y sacarnos ese tema que en Paraguay no se puede, veníamos ganando los 3 últimos partidos y vamos a seguir, y es nuestra casa, nuestra cancha, y queremos que se llene, que llenemos de olimpistas. Vamos a llenar Paraguay, vamos a llenar para que sea una fiesta, una fiesta para el Olimpia. No, está bien, pero uno puede cantar victoria antes de tiempo, Miguel, ¿eh? Yo no digo eso, es una fiesta, dije, una fiesta llena de gente. El clásico tiene estas cosas, la victoria lleva algo y la derrota sacude otro ambiente, vos sabés eso. Vos estás dando la seguridad que querés una fiesta, estás apostando todo, poner toda la ficha, este partido hay que ganar, y da vestuario vos entrando práctica, dando tu mensaje, pero querés jugar en cancha Olimpia. ¿Y qué te picó ahí? ¿Por qué? ¿Qué te pica? Y porque es nuestra casa. Y siempre creo que jugar de local en tu casa es importante. Es importante. Entonces, para mí, y mira, te dije, yo no aseguro nada, pero creo que jugando en nuestra casa va a ser una fiesta para los olimpistas. No digo, acá nunca Cerro un gran rival, tiene un gran plantel, tiene un gran cuerpo técnico, durísimo, complicado, pero Olimpia quiere jugar en su casa, solo eso, Arturo. Hay algo que vos tenés que saber, entiendo lo que está, es una vendetta. La última vez que Cerro jugó ahí le hizo 3 a Olimpia, ¿te acordás? Sí, pero no es una vendetta, es una Olimpia que viene con hambre, con ganas de luchar y con para demostrar lo que vale. Y que nosotros venimos, que no sé cuántos partidos no se podía ganar en Paraguay, ya estamos demostrando que se puede ganar en Paraguay, que hemos ganado los últimos 3 partidos y que vamos a luchar y es nuestra casa. Entonces yo creo que es importante, pero te repito, no está definido, Arturo, Esto es una idea que ayer estuve hablando, pero nos cerramos con Julio. Vamos a hablar con Julio, vamos a hablar con todo el equipo, vamos a escuchar opiniones. Y también se habla con los jugadores, no soy solamente yo el que defino eso.
Pero vos presidente y el técnico, y eso vos tomás, y después le comunicás a los miembros de la directiva, vos Miguel Cardona le dices, compañero de la directiva, jugamos acá. No, le escucho también a ellos, le escucho las opiniones de ellos, para área financiera, área tal cosa, esto también es importante. Entonces yo escucho, mi modelo es un modelo participativo, donde mientras más cabezas analicen y piensan y escuchen sugerencias, y me parece muy enriquecedor, me dicen esto sí, esto no, presidente, y si me cierran la idea y si es interesante, lo hacemos. Analizo, me gusta ese modelo, a mí me gusta, ya sabe mi directiva, me gusta un modelo participativo, abierto, hablando, coincidiendo, disintiendo algunas veces, pero y eso es lo que nos hace, enriquece, escuchando la experiencia de uno, mira que esto me parece que esto, entonces, hoy por hoy me dijo mi instinto que quiero eso, pero no está cerrado, Arturo. Bueno, repetiste y está bien. Tacuarí, Olimpia, quiere decir que Olimpia renovado contra Tacuarí el partido del domingo. Y sí, Arturo, renovado contra Tacuarí, no hay otra, tenemos que armar un equipo renovado de una manera inteligente, porque quisiéramos que estos puntos son importantes para la Olimpia, para seguir sumando, pero sabiendo que nuestra prioridad es el miércoles y que tendríamos que tratar de llegar lo más fresco posible a aquellos jugadores claves, porque el fútbol argentino es muy rápido, es muy competitivo. Colón es un equipo durísimo, ya lo mostró acá, o sea, va a ser un rival de alto voltaje, y para estos partidos tenés que estar 100% mentalmente, físicamente, y hay que dar todo. Va a ser una batalla muy dura de visitantes, dicen que un estadio que se llena, donde el público juega su partido, y nos vamos con un partido estratégico, clave, vital para nosotros. Es así. ¿Y el vuelo cómo haces con el vuelo? Charter, salimos el lunes a las 19 horas y termina ya el partido. Creo que siempre Julio y el cuerpo técnico del profe Pablo Rosso quieren que se vuelva al hotel, cenan y después volvemos a Asunción, porque ese día, el otro día hacen estiramiento y después van a su casa. Y siempre con los jugadores. El tema de los solteros, primero van al encierro. Eso siempre, Arturo. Eso siempre. En estos partidos tan importantes, yo les digo, tenemos que seguir haciendo un esfuerzo. Hay que hacer un esfuerzo. Yo sé que es duro, yo sé que es complicado, que prácticamente están 4 días a la semana encerrados, entre partidos, 2 o 3 los que quedan libres. Y en estos momentos tan estratégicos hay que pelear hasta los últimos esfuerzos, dar la última gota de sangre. Y son los últimos esfuerzos que necesitamos hacer. De acá al 25 se define todo, nuestra continuidad en la Copa. Entonces es muy importante seguir dando todo. Y siempre le agradezco a mis jugadores, están cansados, estos jugadores tienen jugando cada 3 días, Arturo. La verdad que es una cosa de loco. A veces nos olvidamos de eso y le exigimos cada 3 días. Fíjate, jugamos nosotros increíble, o sea, el nivel de cansancio físico y mental que tiene nuestro plantel es muy grande. Todos, hasta inclusive recién estaba hablando con gente de tu radio que me dice, nosotros mismos ya sentemos el ajetreo de cada 3 días, una batalla, partido acá, estar allá. Es impresionante la intensidad que está teniendo el fútbol estos primeros 4 meses del año, Arturo. Estamos en el cuarto mes o tercer mes de fútbol. En febrero, marzo, abril, 3 meses. ¿Cuántos partidos cada 3 días? Pocas veces he visto. Y se apuraron. Pocas veces he visto. Se apuraron por el Mundial y fue un error, y vos sos tan responsable como los otros dirigentes, porque hubieran reprogramado. Sí, para mí me tocó peor, me tocó la Libertadores, me tocó todo, Arturo. Y bueno, pero vos mismo estás diciendo que están todos muertos físicamente, y no sos el único. Mirá que en los discursos son muy similares de los distintos representantes de clubes, que llega al cansancio, que destroza el cansancio, que ya no saben qué hacer, y bueno, estropea hasta el campeonato esto. Estropea el campeonato, estropea a los jugadores porque les ponemos a lesiones. Ya lo dijo, mira, Dani Garnero lo dijo, esto es un disparate, digo, fíjate en la entrevista lo que dijo, es un disparate, un despropósito. Y bueno, pero es lo que hay, es lo que se hizo y es lo que hoy es nuestra realidad, y sobre eso tenemos que trabajar, no nos queda otra.
Bueno, el tema del Daiquarí lo estás diciendo, renovado. El tema de clásico podría ser de campeonato el sábado, a confirmarse, y en cancha Olimpia a confirmarte que hablaste con Cáceres. Está el viaje a Así Santa mismo, Fe, pues. está Así. el campeonato, está la demanda. Hablamos con Julio Jiménez, apareció en escena Cuero, el colombiano reclamando dinero, más otro. De eso tampoco podés separarte. No, eso es otra batalla diaria. Otra batalla diaria, Arturo. Eso es una batalla nunca acaba. Están cayendo todos juntos. Todos Ahora- juntos, increíble. Y ahora lo último que cayó, Todos ¿qué? juntos. ¿Qué es lo Y último? lo de esto que te habla. Y lo de Cuero con Tabaré Viudez. Y bueno, ahora me contaron que se está presentando Álvaro Gutiérrez también su demanda. Álvaro Gutiérrez. El O sea Álvaro que Gutiérrez no sigue. se fue bien y se fue, tuvo poco y se fue. ¿Y qué? No, era un acuerdo que llegaron y que no dijo nada. ¿Y quién te dijo eso? Y renunció por mi área jurídica, me dijo hoy que aparentemente está presentando un cobro por algo de esto. Entonces le dije que estudie más y justamente iba a hablar con Julio que se interiorice también de eso. Álvaro Gutiérrez creo que ganaba el cuerpo técnico en total no más de $50,000. Así mismo. ¿Cuánto ganaba el Así cuerpo mismo. técnico por mes? Creo que cerca de $50,000. Sí, por eso decía, no En más de eso. 50,000. ¿Y reclama qué meses? Un mes, aparentemente. ¿A vos te Con los días sorprende? trabajados. ¿Te sorprende lo de Álvaro Gutiérrez? Lo que me queda es seguir peleando, Arturo. ¿Qué te puedo decir? Me sorprende. Me sorprende, ya no me sorprende más nada. Ahora ya tengo que seguir luchando y peleando, no nos queda otra. Pero vos no podés Viendo poner... cómo seguir. Una vez dijiste que formen fila, porque así Olimpia va a poder pagar lo que puede disponer para pagar, no hay caso. No, y lo que vamos a seguir dando prioridad a lo que podamos darle prioridad, y los otros van a tener que aguantar y adaptarse, y si no, que sigan viniendo los embargos y nosotros vamos a seguir defendiéndonos. No hay otra. Quiere decir que lo que reclamaría Álvaro, si reclama, son Álvaro Gutiérrez $50,000 más o menos. En esa hora no estaría, así mismo. A vos ya no te sacó. Pero bueno, esto no, Arturo, tenemos otros temas más importantes, mucho más importantes que eso, así que vamos a la lucha, Arturo, vamos a seguir luchando. Ahora tenemos que enfocarnos en nuestros partidos. Ayer ganamos, y como yo dije, aunque sea que ganen por 0.5, no importa, lo importante es ganar y sumar a 3 puntos. Ayer ganamos y ahora contra Tacuarí también tenemos que seguir, aunque ganemos por 0.5 otra vez. No importa, lo importante es ganar y sumar. Y enfocarnos y llegar a este partido contra Colón con todo el ánimo, con toda la fuerza, que nuestros jugadores entiendan que este es un partido bisagra y que hay que dar todo en la cancha, y que hay que pelear hasta el último minuto de este partido, ante un rival muy duro, ante un equipo que creo que hace poco salió campeón de la Argentina, por eso está jugando la Libertadores, o sea, no es casualidad, y que tiene un plantel muy bueno, y vamos a tener que luchar con todos. Con todo y contra todo, como siempre hace el Olimpia. Álvaro Gutiérrez, un mes en Olimpia. Creo que menos de un mes. 5 fechas. Algo así, de 5 fechas, sí. ¿Y cómo se fue en buenos términos? Bien, me voy. ¿Cómo es todo? Y mira, en ese momento yo no estaba acompañando, bueno, tengo que consultar ahí. Yo no era el presidente en ese momento, así que había que consultar que se pagó, si no se le pagó. Tengo que interiorizarme ahora. Otro sacudón. Así, Arturo. Bueno. Otro sacudón, pero es una mancha más, no hace nada. Ahora lo importante es nosotros seguir luchando con mis jugadores, estén enfocados, que Julio también estemos inspirados y que el miércoles vayamos con, como yo dije, con el cuchillo entre los dientes, con todo, a luchar desde el minuto 1 hasta el final, dar todo lo que tengamos, y que ese es el tipo de torneo y de copa que le gusta a los Olimpia, la Libertadores. Bueno, está bien, Miguel, hicimos de todo un poco. Acá tiene una información para el Sí, presidente de Olimpia. me pasan ahora, presidente, por allí si tiene algún detalle. Sub-16, hoy Libertad Olimpia. Un chico de Olimpia tuvo que ser llevado en ambulancia en el partido. No sé si ya le informaron en informativas. No sé si era Olimpia local o Libertad, pero hubo un inconveniente allí con la ambulancia. No, me estoy enterando por hoy. Ahora viene la mano del representante al que maneja las inferiores, que es Faneo.
que me comente, y aquí que también que me comente qué pasó. Me estoy enterando por ustedes. Y bueno, Miguel, no te robamos más tiempo. Algo que quieras agregar en esta charla, ya dijiste y graficaste el momento del Olimpia en todos los, en lo deportivo, en lo económico, en Copa Libertadores, en tu, vamos a hablar el 26 cuando dijiste aquella vez, y eso queda que los hinchas llaman, como Miguel Cardona va a decir esto como él, y vos dijiste vamos a hablar el 26, y vos no te movés de lo que habías dicho, Miguel, vamos a hablar el 26, así fue, ¿verdad? Así mismo, Arturo, así mismo. Vamos a seguir, vamos a luchar hasta el último minuto. Ah, perdón. Vamos a luchar hasta el final. ¿Y cómo está Richard Ortiz y Antolín? ¿Cómo están los dos para la Copa? Y yo creo que Richard, de la información que tengo, me dijo ayer que estaba bien, que se sentía bien. Ojalá que le hagan todas las pruebas físicas y que esté bien. Y Antolín, no sé si va a estar ya en el banco o no. Ojalá que sí, porque aparte de recuperarse ahí que está en la parte física. Yo creo que la parte de la lesión ya pudo haberse recuperado, pero hay que recuperar el ritmo físico y estos partidos son muy duros. No sé si va a llegar para este partido. Aguilar juega contra Tacuaré. Bueno, no sé, ahí te voy a decir, no sé. Vamos a ver qué dice Julio. No te quiero mentir porque hoy se definía el equipo. Pero no juega mal, no Alfredo quiero Aguilar. decirte Si es algo. alternativo, ¿por qué no va a jugar Alfredo Aguilar? Tiene que jugar. Claro, pues... Y claro, pues yo total, arquerazo, ya lo dije, un arquerazo, siempre está apoyando al equipo, está siempre ahí con nosotros, siempre con buen ánimo, siempre empujando, siempre hablando y empujando entre todos. Pero yo no quiero decir quién va a jugar porque es una definición del técnico, y como no hablé de Julio con esto, todavía no puedo. Mal yo podría decir va a jugar esto y es una definición del técnico. Y bueno, seguiremos charlando, Miguel. Gracias por tu tiempo, muy amable, gracias. Dale, un abrazo. Igualmente, Gracias. Miguel Cardona, presidente de Olimpia. La Agrícola Sade Seguros Generales, Seriedad en Seguros, Avenida Mariscal López 5377, teléfono 609-509 en Asunción y sucursales en Ciudad del Este, Encarnación, Hernandarias, Catoete y San Cristóbal. La Agrícola Sade Seguros Generales. Que ningún dolor arruine tu día, Quitadol. La marca más recordada de Paraguay, Yopuchupe Quitadol. En EMSA Inmobiliaria tenés hasta un 20% de descuento en todas las cuotas de la urbanización Puesta del Sol, ubicada en un lugar estratégico de la hermosa ciudad de Caguazú sobre la Ruta 2, con mínimos requisitos y posesión inmediata. Para más información, seguinos en redes como @EMSA Inmobiliaria. Hay un corresponsal no bancario muy cerca tuyo, donde puedes hacer extracciones, depósitos, pagos de tarjetas y mucho más. Busca los locales de aquí pago con el logo BNF o ingresa a bnf.gov.py/CNB. BNF siempre cerca tuyo. Ahora Chevrolet con sus modelos Joy Sedan, Neonix Sedan tienen precios súper accesibles. Visita tu concesionaria más cercana o ingresa a chevrolet.delasopera.com.py. De La Sopera, amamos tu Chevrolet. El problema en el espacio de fútbol a lo grande, que el sonido no sale. Y es mejor no querés eliminarnos más, Gerardo, eliminarnos porque si técnicamente no estamos bien, merecemos dar respeto a la audiencia. Entonces no figuremos nomás en Twitter, eliminamos, no existimos. Ahí le dije a Jorge, me llaman poderosamente la atención. Sacarnos del espacio de fútbol a lo grande. Salimos del espacio, hasta no ver con técnica, salimos. Pichu Nuggets, prácticos y deliciosos bocaditos de pollo muy fáciles de cocinar. Búscanos en la sección de congelados de los supermercados y puntos de ventas del país. Pichugón, paraguayo como vos. Wilmar SRL Electrodomésticos, muebles, joyas y perfumes únicos, 2 locales, Casa Central, Eusebella Casi, RI 2 de Mayo, Asunción y sucursal en Lambaré, Avenida Cacique, Lambaré, Casi Panchito López, teléfono 607-731 y WhatsApp 0981-543-543, Wilmar SRL. Ferro Parecía con garantía de calidad. Llegan a todos los puntos del país cuando necesitas material para construcción. Recordá, Ferro Parecía, estamos en Avenida Fernando de la Mora, esquina Morquio, y sucursal en Artigas, casi Sargento Martínez, teléfono 227-37 al 8. Seguinos en redes. Ferro Parecía, 39 años construyendo contigo. Y lo admite, Cardona, pésimo primer tiempo Olimpia, niño. Sí, flojísimo, no jugó a nada, aburridísimo el partido. El tema es que no le caen ideas al equipo. Y las ideas creería que en principio en la semana practicar. O sea, fuera de que sea un equipo suplente A, B, C, Z, X, Y, tienen que tener un formato de juego. Esa es la parte de la película que yo me pregunto, ¿a qué juego Olimpia? En Copa, sí, con Delis, con todo. Ayer Delis entró para hacer la inventiva, después si no era por Delis, un ataque tuvo Olimpia, un gol.
Después alguna aproximación más allí, pero tiene que ser de él. O sea, depende de una acción individual. ¿A qué juega? No tiene un formato de juego. No sabe si Olimpia te va a jugar por derecha, por izquierda, por arriba, por abajo. Algún plan de ataque. Pero los propios socios vitalicios decían al terminar el primer tiempo. Sí, ¿no? Pésimo. Sí. Pésimo, no. Claro. Pésimo decían. Horrible decían. La versión Copa Cardona siempre es lo diferente admite. porque la motivación, el estilo de juego, pero o sea, vamos a ser sinceros, Olimpia también juega a frontal, a meter presión, no hay una exquisitez futbolística. Formato Copa, necesitar resultados, ganar por 1, ganar por 2, el aliento de la gente, un centro, un córner, un rebote, empujar y eso. O sea, no ves una genialidad en el equipo, y ese es el lado que por allí creería que el hincha de Olimpia le está preocupando, porque comienza a tirarte alarmas. Para Copa es una cosa, pero para un torneo largo se te van los equipos y te sacan 10, 11, 14 puntos. Decidí prestigio y calidad, exigí Impaco, más de 40 años llevando energía al país. Si sos afiliado de la Caja Mutual, solicitando cualquiera de nuestros créditos, participás de la promo del mes TV o Mamá. Podés ganar una TV de 43 pulgadas Smart Samsung. Ingresa a cmcp.org.py y solicita vos misma tu crédito. Para más información, comunicate al 218-4000 Caja Mutual. En Paraguay, Pirelli es el centro de neumático, el centro de servicios más importante del país. Te esperamos en Asunción, Mariano Roca Alonso, y en Vicios del Este, Encarnación, Coronel Oviedo y Santa Rita. Pirelli es el centro del neumático. En instante, Julio César Cáceres. En Farmacias Catedral, todos los viernes, abonando con tu tarjeta de crédito de la Cooperativa Universitaria, tenés 30% de descuento. En todas las sucursales, hace tu pedido al 627-7000. En Farmacias Catedral, amamos cuidarte. En Tupí preparamos los mejores regalos pensando en cada tipo de mamá. Decirle gracias mamá con un regalo de Tupí hasta el 15 de mayo. Te esperamos en Boyén, esquina Músicos del Chaco, de 7:30 a 18 horas. O hace tu pedido online las 24 horas en tupi.com.py. Hace feliz a mamá con regalos de Tupí. Cerámica Itagua, su casa para toda la vida con los mejores materiales, desde el piso hasta el techo, solo de Cerámica Itagua. Ventas al 0982-104-287 y 021-607-151. Encontrarnos en Instagram como @cerámica_Itagua y en la web cerámicaitagua.com.py. En Castrol, amamos proteger tu vehículo, por eso creamos Castrol Magnatec, con moléculas inteligentes que se adhieren a tu motor, protegiéndolo por más tiempo. Encontralos en los mejores lubricentros del país. Acordate, usa Castrol Magnatec y anda tranquilo. No, a mí me dio la sensación, Víctor, Denis, Jorge, ayer, que el gol que le anularon era solo es posición adelantada, no por la falta, y que el banderín ya estaba arriba. Yo tuve también esa sensación, por no, eso... pero ¿qué cosa? ¿De consultar sí. con quién vamos a consultar? No, y pasa que recién mostró... No, olvídate lo que recién mostró. Ayer no hubo ninguna protesta, ningún reclamo ni nada. Porque si fuese así, te hubieran dicho los propios jugadores, Chito Ayala, sabiendo su declaración. Oscar Acosta pegó el grito al cielo diciendo que no hubo falta de ningún jugador de Sol. A mí me dejó dudas. A mí también, pero para mí que hubo un offside. Falta no parecía porque es Olveira el que se ¿Quién tira, rechaza ¿Quién con el relató el puño. día para ti, por? Cuando venga Pancho ahí te va a decir. Sí, sí. Te va a decir en ese momento qué le dijeron a él en el relato. ¿Verdad, niño? Sí. Yo ¿Y vos no te acordás? O Jorge Casal tiene que acordarse. A mí, es más, en cancha, hace el gol y yo ahí escucho el silbato del árbitro, Carlos Paul. Yo no escucho antes. ¿Qué quiere decir eso? Eso sí, yo estaba en cabina. Que cuando hace el gol, allí pita Carlos Paul Benítez la falta al arquero. Salvo que Diego, que estaba abajo, que tiene mejor sonido que nosotros, porque en cabina uno pierde un poquitito el sonido. A Diego ambiente. ya vamos a llamarle. Sí, él vio que antes el árbitro pitó la falta del offside. No, en realidad lo que se pita es la falta a Olveira, no el offside. Aquí estoy descargando. No, pero que si el banderín ya estaba levantado. ¿Cómo te va, Chito? ¿Cómo te va? Bien. Hoy Oscar Acosta, bueno, cuando pierde Sol y pierde con errores arbitrales está peor. Oscar Acosta. Cualquiera. Espera un ratito, pero vamos a ir al tema que yo te estoy preguntando si hubo falta al delantero de Sol porque dijo no anularon un gol legítimo. ¿Qué te dijeron a vos? ¿Que era offside antes o no? Y si yo te pregunto a vos que... Se cortó. Celso, se fue. En Mundo Constructor encontrá todo para tu baño, cocina, quincho, piscina y todos los espacios de tu obra, cerámicas, sanitarios, plomería, porcelanatos, azulejos, griferías y mucho más. Hace tu pedido al 0994-493-456 y 021-211-099. Te esperamos en Avenida Sevillala 1194, casi 33 Orientales. Mundo Constructor, acompañando tus obras. Pollos Amanecer te provee proteínas y nutrientes con un bajo contenido de grasa, más ricos, más saludables. Pollos Amaneceres Paraguayos nuestro, producido por Granjeros Campo 9 S.A. Chito,
Chito. Hola, Arturo. ¿Cómo anda, Chito? Comenzamos de nuevo, Chito. Óscar Acosta estaba Sí. con los nervios, independientemente a todo el resultado adverso más la expulsión. Dijo, hay un gol que fue legítimo y que anularon a Sol. ¿Ustedes llegaron a analizar esa jugada o no? Sí, analizamos, sí. Y si yo te pregunto a vos si sos o no, como que me vas a decir. ¿Eh? Si yo te pregunto a vos, ¿qué me vas a decir vos? No, para mí no fue falta, pero yo pregunto, pues ya vimos con los compañeros acá, ¿verdad? Compartimos. Sí, para mí no fue falta. No, para mí, tampoco Denis, ¿ya viste? No es falta, no, se tira el arquero, ahí está, mira. Ahí hay una conferencia de prensa, Chito, ven un poco acá. Ahí están viendo. La duda que se nos Si instala es ahora offside, antes o no. es si es offside del jugador que chocó justamente con Olvera. ¿A vos qué te dijeron? Sí, pero él cobró falta, no cobró offside. Él cobró falta y no offside. Y por así eso estamos preguntando, Chito. Claro, pierde claro, la pero paciencia. Celso, el tema es el siguiente, si era jugada de VAR, en el VAR le iban a decir, no puede ser falta porque antes fue offside, o sea, igual el gol no iba a ser válido, si era Y offside. bueno, pero que se vaya al VAR igual a mirar, porque se va a mirar todas las acciones que nosotros hacemos, se van a mirar al VAR y le llaman enseguida. Es Y que- todas las acciones que a lo mejor tendrían que llamarle en a favor nuestra, en ninguna se va a mirar. Pero si es offside Eso no va a nomás, mirar. acá Celso. no se discute que puede ser, que no puede ser, pero que sea nomás igual de los dos lados, porque evidentemente está el VAR, están 6 árbitros, todo lo que vos quieras, pero sigue todavía mandando el tema de dónde jugar y con quién jugar, sigue todavía, eso es evidente, nos pasó en cancha de Libertad, nos pasó ahora en cancha de Olimpia, siguen todavía con ese tema. A favor de los grandes, bro. Arturo, vos sabés que es así, Arturo, no me decís que no. ¿Por qué me preguntás si el que te entrevisto soy yo? Y sí, porque me tiraste a mí, pues Y vos te sabés voy a bien poner cómo un es el tema, ejemplo y de vos ayer. sos palabra mayor también para decir las Esperá, cosas. te voy a poner... Aquí, observamos, señor, la imagen. No está offside el jugador de No San está Lorenzo. offside. No está Viene atrás el offside jugador y que es choca. Olveira el que va a chocarle Sí, al de Olveira Sol que le América. choca. Te iba a decir una cosa, Chito. Ayer se iba a cometer una injusticia con Guaireña, por ejemplo. Sí. El refere sancionó un penal a favor de Cerro, inexistente, y el VAR le dice al árbitro, no fue falta, ¿te imaginas? Y no sé, Arturo, vos sabés, hablamos siempre del mismo tema y decimos siempre lo mismo, con las expulsiones lo mismo. Vos me vas a decir el otro día, sí, pero le pegó, lo que sea. Para mí el criterio es fundamental, ¿verdad? Y para tener criterio futbolístico también hay que saber también de fútbol, ¿verdad? ¿Entendés? Principalmente, para cobrar una falta, más allá de que sea un brazo levantado, lo que sea, pues tu criterio tiene que decir por qué ese brazo está levantado, o si ese jugador se quedó debajo. El otro día Gustavo le saca una cabeza, le saca a Villagra viene de costado, Sí. está bien, él viene bajando ya después. Pero cuando vos estás arriba, por inercia vos los brazos colocás de alguna u otra forma porque tenés que acomodarte, ¿me entendés? O sea que son los criterios, ¿me entendés? Él le gana arriba, él no viene a chocarle ni a ponerle el codo, ni mucho menos. Gustavo saca la pelota, Gustavo le gana una cabeza a Villagra. Y después uno va y mira y no, se rompió la cara. Entonces a mí a chocar nomás contra los defensores, nos rompemos la cara y que le puse al defensor entonces. Entonces, acá el criterio es el tema. El criterio, hoy en día no sé si uno que árbitro tiene que jugar el fútbol o lo que sea, yo qué sé, ¿verdad? Pero el criterio tiene que ser, no sé, de acuerdo a la jugada. Él está a 2 metros y tiene que ir a mirar otra vez la tele para ver si qué le dicen los otros que están en la tele. Hay situaciones que sí te pueden salvar lo que están adentro, hay otras situaciones que no te pueden salvar lo que están adentro. El arbitraje está pasando un momento muy crítico, indudablemente, y por donde se Terapia intensiva, ¿verdad? está en terapia intensiva, estamos totalmente de acuerdo. Yo te digo lo que pasó ayer, en Guaireña iba a sancionar penal para Cerro y el VAR le dice que no al árbitro, Deli López, ¿verdad? Deli López. Pero iba a cometer un papelón si sancionaba y dice, no sé qué. Y bueno, ¿y qué se va a hacer? ¿Y futbolísticamente cómo anda vos? Muchachos, ¿cómo están? No, bien. Evidentemente hay un repunte importante en lo futbolístico, en lo físico. Hoy en día el equipo es intenso. Tenemos situaciones de gol. Ayer nosotros tuvimos, creo que uno, al principio no pudimos marcar.
si no tuviésemos esas situaciones y el equipo no juega y no te da esa sensación de mejoría, sería preocupante, pero acá no, 2 partidos seguidos jugamos con 2 jugadores, con jugadores menos, ya van 3 partidos que jugamos con jugadores expulsados, y ayer con un hombre menos, más allá de que nosotros cerramos espacio y estuvimos bien parados y ordenados y salimos rápido cuando pudimos, creo que Olimpia no tuvo ninguna clara como para decir que nos podían marcar, ¿verdad? Después, bueno, tuvimos un error ahí, realmente con un hombre menos hay que reforzar un montón de cosas, ¿verdad? Menos físico, en la virtud, pensar más rápido, y bueno, y ahí nos fuimos un poquito en esa jugada que ellos aprovecharon y ahí marcaron, ¿verdad? Que evidentemente no le puede dar a Olimpia o a equipo que tiene jerarquía en ninguna situación. Hasta ahí estuvimos perfectos realmente, y Olimpia nunca tuvo prácticamente situaciones, ¿verdad? Camacho creo que pateó uno ahí por el travesaño, ¿verdad? Pero más yo no. Después, bueno, al final ya es diferente porque uno también sale, por más que tenga uno menos, intenta arriesgar un poquito y ahí hay espacio. Eso ya es otra historia, pero bien, el equipo tiene 9 puntos, tengo que tratar también de no cometer errores de expulsiones, ¿verdad? Que a nosotros nos cuesta, más allá del desgracia y todo lo que implica eso, ¿verdad? Y bueno, Chito, ahora pone Cerro, así como están las cosas, alternativo ante Soldamérica, el partido del sábado. Sí, seguramente, no sé, la verdad que no sé qué Chiqui está pensando, ¿verdad? Pero tienen Copa también en la semana, partidos seguidos. Nosotros tenemos expulsados, tenemos algunos que están con 5 amarillas. Ahí estamos justito raspando también, pero bien, vamos a armar el equipo y vamos a ir a jugar, así como salimos a jugar en todos los partidos, ¿verdad? Tratando de buscar el resultado. Seguiremos hablando, Chito, y vamos a debatir ya cuando venga Pancho también toma el tema del arbitraje más a fondo todavía. Chao, Chito, gracias por tu tiempo. Abrazo a todos, gracias, chao. Chito, ya. Encontrá tus restaurantes, bodegas y mercados favoritos en Pedidos Ya. Recibí tus pedidos en minutos a la puerta de tu casa. Ahora además puedes hacer tus compras de último minuto en tiendas y farmacias. Pedidos Ya, tu gol al instante. Adentro se encienden las estufas, afuera tu estilo. Aunque la época de frío en nuestro país es muy breve, es una época para sacar lo mejor de nuestro guardarropas y marcar la diferencia. Por eso, Luomo presenta su nueva colección porque esperaste todo un año para vestirte así. Seguinos en redes como @LuomoPY, Luomo vistiendo caballeros desde 1981. ¿Quieres una solución a la suba del combustible? Una moto Kenton es la solución con una Kenton. Tenés economía, agilidad en el tráfico, ahorro en el consumo de combustible. Visítanos en nuestras sucursales o escribinos al 0976-101010. Chacomar, respaldo total. Acompaña tus mejores momentos con un gran sabor. Llegó la nueva edición especial del Gran Vino Santa Elena. Esencia guaraní, una edición tan paraguaya como lo es reunirse con amigos para disfrutar del partido con un buen vino Santa Elena y un rico asado. En Shell, por el mismo precio cargas calidad superior, como Shell Evolux Diesel, el diésel que te ayuda a ahorrar, porque está formulado con aditivos especiales, pero al mismo precio de los diésel comunes. Aprovecha para llenar el tanque ahorrando con Shell Evolux Diesel. Con Asismed puedes elegir el plan que más te conviene. Además te brindan cobertura inmediata en prestaciones ambulatorias. Síguenos en redes sociales como Asismed PY o llamanos al 288-7000. Asismed de toda la vida. La vida es ahora, ponete Prudence y dale, jugátela, volvete loco, disfruta, experimenta, ponete Prudence y dale, preservativos Prudence, más placer para todos. Elegí electrodomésticos Tokio para tu cocina, lavadero, tu sala, para darte y que sea parte de tu vida. Tokio, mejorando cada parte de tu vida con el pacto de confianza Inigeo. Bueno, ¿qué más hablamos de Olimpia, niño? Y definitivamente se rescata del viejazo profesor del triunfo, hasta allí, el triunfo, el valor del haber ganado, porque si no eso cambiaba. Ya se escucharon silbatismos en el cierre de la etapa en el primer tiempo, y el ingreso de Walter González y principalmente de Derlis González fundamental. Y en el caso del Walter González está demostrado algo: no le pidas lucha, que baje, que pelee, no, servirle la pelota en el área, es goleador, es allí donde funciona, servirle el balón dentro del área y que él se encargue de eso.
no salir a pedirle que juegue por fuera, que pelee, que luche, garra, no, es dentro del área, pelota para él y él se encarga de empujar. Pero justamente ese es el tema con Walter González, que en un equipo con tan pocas luces, que un jugador Claro. no aporte más dentro del juego es lo que pero es eso, o sea, lo eso hace ser suplente hoy. tenés que jugar definitivamente para él y darle eso. Olimpia tiene que mejorar muchísimo para los partidos de Copa. Flojo Camacho, flojo Payo. Porque así nomás con garra y huevo no le va a alcanzar para pasar en la otra ronda, ni aunque pase de repente rápido se va a eliminar nuevamente porque No, y es con eso, ese formato le va a servir desde lo económico, en pasar en ¿entendés? Sevilla hasta allí, pero más ya no, porque es Es eso. como esos jueguitos, tienes hasta cierto nivel más poder si que no Y- sabes y jugar. así mismo, tal cual. Me gustó ese ejemplo Sí. del juego del play. Hasta cierto nivel hasta allí, te da hasta allí. Sí. La agarra huevo hasta cierto punto, pero después ya no alcanza. Miguel Yaqué, ese según el árbitro es lo que metió la falta al Veila. Que había dicho Ángel Barrientos tan ayer, de noche cuando yo me puse a ver la imagen del partido. Es el jugador que va hacia ese lugar, pero a mí por lo menos la sensación que me da es que Olveira al tirarse para adelante, conectar la pelota, termina cayendo sobre el jugador de Sol. O Así sea, mismo. el jugador de Sol a mí me parece que ya no propone el contacto porque él queda Llega al medio balón quieto. y se produce Y justo el Olveira choque. se tira para adelante y ahí se encuentra con el... Entiendo del lado de Carlos Paul, normalmente no salgo a favor de nadie, pero como está caído el arquero, entonces la más fácil es cortar la acción. Hizo la fácil. Y justo allí viene el jugador de Sudamérica, patea y marca. Pero es cierto, miro la imagen y él pita antes. Pita antes que remate. Se ve el gesto del pito en la boca por lo menos. ¿Sancionó la falta de Yaqué? Sí, es lo que sanciona. Y es lo que interpreta, por eso, Él por eso pita. interpreta eso Carlos Paul Benítez. Pero por supuesto para la gente de Sudamérica es una circunstancia del jugador en movimiento allí. Barta, la mejor batería de Europa, hasta tu alcance, elegir rendimiento y durabilidad, garantía de 2 a 18 meses. Encontralas en las mejores casas de acumuladores del mundo. Barta, un gol de media cancha. Mamá merece lo mejor, 3.750 millones en premios con CNT, una Jeep Grand Cherokee, 100 millones más una Suzuki Swift, 2.100 millones más una Hilux, salen sí o sí un lujoso Audi A4 0 kilómetro y muchos premios más para mamá. Pedí CNT por Emoy. Hace 40 años, Casa Grutter está en el mismo lugar. ¿Sabes dónde es? ¿Dónde te sentís a gusto? Ahí es Casa Grutter, guiando tu economía desde 1981. Proba École, el adhesivo perfecto para calzados deportivos. Es muy fácil usar y seca en un minuto. École Oikoite, pedirlo en la ferretería o supermercado más cercano o conseguirlo al por mayor en Proven S.A. llamando al 0983 45 91 39 o en la web proven.com.py. École. Recibir flores es sinónimo de sorpresa, alegría y felicidad. Regala amor a esa persona especial. Escribinos al 0984-324-633 o ingresa a avimyflores.com. Regala amor, regala Avimay Flores. ¿Buscas un utilitario resistente y económico? ¿Buscas un Tata, el más grande de Asia, de vuelta en Paraguay, diseñados y fabricados 100% en la India? Utilitarios desde $11.900, contado y financiación propia hasta 48 meses. Escribinos al WhatsApp 0993-333-444. Tata, hechos para durar. Representa, distribuye Autologic S.A. ¿Cómo te va otro audio? Hola Arturo, ¿qué tal? Buenas tardes, señor, ¿cómo le va? Bien, gracias a Dios. ¿A qué hora llegaron a Villarrica después del partido de ayer? 3:30 de la mañana. Cansador todo, ¿eh? Muy cansado, pero ¿qué le vamos a hacer? Estamos ahí tratando de sobrellevar estas dos competencias y bueno, gracias a Dios ayer sumamos, el otro día local también ganamos, entonces queríamos sumar nuevamente y bueno, el punto para nosotros es importante. Mañana contra Resistencia por el campeonato, perdón, el sábado. El sábado, señor, sí, el sábado ya estamos abocados en ese partido, tratar de... Lo más importante es recuperar a los futbolistas hace varios días, ya que ni estamos entrenando prácticamente, solamente nos preocupamos de la recuperación de los futbolistas, que es lo más importante porque estamos jugando muy seguido, entonces partido difícil, rival directo y bueno, vamos a tratar de hacernos fuerte de local. ¿Y el partido contra el 9 de octubre de Ecuador, cuándo el viaje, cómo hacen? Termina el partido, Arturo, y de ahí vamos a ponerle 7 de la noche, saldremos del Parque de Guairá, llegaríamos a las 10 de la noche, a las 11 tenemos que estar en el aeropuerto, don Arturo, a las 1 viajamos, llegamos a las 5 de la tarde en Manta. Locura. Locura, de Villarrica van directo al aeropuerto. Así mismo, Arturo, así mismo. Y no hay otra manera, ¿no? No hay otra manera, no hay otra manera. Además, como te digo, es cansador. Tenemos salimos a la 1 de la mañana, hacemos escala en Panamá, Quito, Guayaquil, y de Guayaquil nos vamos en bus. ¿Pero es vuelo comercial o charter? Es vuelo comercial, Arturo, es vuelo comercial. Ah, ahí se complica todo todavía, ¿eh?
Sí. Así mismo. Pero, ¿qué le vamos a hacer? Estamos ahí. Lo bueno que el grupo, que el plantel está bastante bien. El grupo siempre es bueno, el que tratamos de armar. Y bueno, ahí estamos en la pelea, siendo protagonistas siempre, ¿verdad? Sumamos ayer en una cancha muy difícil, uno de los mejores equipos que tenemos en nuestro fútbol, está peleando la punta. Y bueno, nosotros con nuestras armas, con lo que tenemos, le hicimos frente y estuvimos ahí a la altura de ese compromiso. Y bueno, seguiremos charlando, Troadio. Gracias por tu tiempo. Si nos vamos más, buen viaje, Troadio. No, por favor, don Arturo, cuando guste, a las órdenes. Un abrazo. Gracias, igualmente. Troadio Duarte, técnico de Guaireño. Gran feria por el mes de las madres en Guairá Pisos. Desde hoy hasta el sábado vas a encontrar descuentos especiales en todas las líneas de productos en nuestros 4 locales. Seguinos en Facebook e Instagram como Guairá Pisos Sanitarios. En Joseph Barber contamos con espacio exclusivo para caballeros, para que pases un momento placentero y disfrutes de un servicio de corte y barbería de primer nivel. Conoce más en Instagram como @JosephBarberOficial. Usando tu tarjeta de crédito Mastercard Banco GNB acumulas goles para el sorteo de un paquete para 2 personas a la final única de la Conmebol Libertadores 2022. Una compra equivale a un gol y además participas por increíbles premios mensuales. Promo válida para tarjetas de crédito Mastercard de Banco GNB Paraguay. En La Plata Empeño te seguimos ofreciendo la mayor tasación. Te damos más dinero con el interés más bajo, el mayor tiempo de espera y la mayor seguridad. Llámanos al 688-6600. La Plata Empeño es justo lo que necesitas. La Paraguaya Inmobiliaria presenta su nuevo emprendimiento en la ciudad más limpia del mundo, Urbanización Jardines de Aterá, con empedrados, servicios básicos en puerta y posesión inmediata. Para más información, llámanos al 413-7000 o al WhatsApp 0982-230-700. Seguinos en redes La Paraguaya Inmobiliaria ICA. Los insecticidas Knockout Aerosol te ayudan a combatir el dengue y matar todo tipo de insectos en sus presentaciones normal y base acuosa sin olor, eliminándolos eficaz y rápidamente. Knockout con el sello y garantía de base. Cada madre es distinta y para cada una de ellas tenemos los mejores productos en Electroban, y pagando con tus tarjetas de crédito de nuestros aliados tenés hasta 12 cuotas sin intereses. Ingresa a electroban.com.py o escribinos al 0982-60-2020 y enterate de todas nuestras promociones. Electroban, mejorando tu calidad de vida. Bueno, de Electroban que tenemos que Sí, señor, tenemos 2 premios. El primero, ahora por el Día de la Madre, ¿qué? Los auriculares. Esto se puede conectar al celular o al equipo de sonido, aquellos que hacen, a las madres que hacen caminatas, allí, y a donde deseen estar, por supuesto con los auriculares. Y luego vamos a hacer el sorteo correspondiente igualmente de la mixtera. Pero arrancamos primero con los auriculares. 20 llamadas. La foto pueden usar en el Twitter de Fútbol a lo Grande. Sí, regalo para mamá. Regalo para mamá. Electroban. Son 20 llamadas, niños. Así mismo, 20 llamadas. En el Twitter está, ¿verdad? En el Twitter está la Fútbol a lo Grande, y yo retuiteé también, dicho sea de paso, y van a participar del premio. Son 2. Electroban, gracias. Electroban, vamos por el primero. 618-4700. Son 20 llamadas, niños. 20 llamadas. Vamos a meterle, pues, niño. Llegó Fiesta, está lista para tomar. Fiesta es un producto para aquellos que quieran pasarla bien sin tener que preparar nada. Es una bebida alcohólica saborizada lista para tomar. Con Fiesta, olvídate de preparar y empezar a fiestear. En Erimark les rendimos homenaje a mamá creando un nuevo término para ellas. Ellas son Mamagníficas. Por eso en Erimark hasta el 31 de mayo, con tus compras desde 200.000 guaraníes, participas en el sorteo de 5 vales para el evento de madridaje en Alma Cocina con Fuego. Vales de combustible por 250.000 guaraníes y kits de productos de la bodega Frutos de los Andes. Erimark, lo que la fábrica no te dio. Dedicado a la madre, el Electroban. Vamos con el primer sorteo. Hola. Señor, su nombre. Oscar López. Últimos 3, Oscar. Correcto, señor. Anotado. Siguiente, 618-4700. Hola. Señor, su nombre. Derlis López, 982. 982. Anotado, Derlis. Luis. Carga Supra 95 aditivada, el verdadero combustible con los 95 octanos que tu vehículo necesita, potencia que te mueve. Copetrol, vamos. Banco Seguridad en Ciudad del Este, zapotones para col 100% cuero, cascos, caretas, protectores auditivos y guantes para trabajo. Supercarretera camino a Hernandarias, 800 metros del viaducto, kilómetro 4, teléfono 061-570-570 en Talco, XRL. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal, niño? ¿Cómo andamos? Bien. Ramón Franco, 076. 076, correcto, Ramón, anotado. Siguiente, hola. María Delgado, 822. Repetime por favor tu nombre. María Delgado, 822. Correcto, María, anotada. Siguiente llamada, hola.
siguiente 618-4700. Hola. Hola niño, ¿cómo estás? Bien, señor, su nombre. Jonathan Ispram. Últimos 3. 633. Correcto, señor, anotado. Convertite en el profesional que querés ser en UXA. Contás con las carreras de rama ingeniería, empresariales, humanidades y tecnicatura superior en construcción naval. Seguinos en Instagram y Facebook. UXA, el futuro está en tus manos. El descuento más esperado para mamá en Deli Market está de vuelta con 30% de ahorro pagando con tus tarjetas Premium Itaú. Este sábado 14 pasa por nuestro local del Shopping del Sol. Anota 30% de ahorro en Deli Market. Hola. Hola, niño. Sí, su nombre, señor. Enrique Bernal, 762. 762, correcto, anotado, Enrique. Siguiente, hola, buenas tardes. Hola. Hola, Gustavo Medina. Gustavo, últimos 3. 226, niño. 226, correcto, Gustavo, anotado. Siguiente, hola. Buenas tardes. Sí, su nombre. Rafael Benítez. Rafael, últimos 3, Rafael. 154. Anotado. En Toyota GSA nos adaptamos a tu tiempo. Habilitamos la atención en nuestro taller de Asunción los días sábados y domingos. Llama o envía un WhatsApp al 619-0000, también desde la app Taller Toyotashi o en la web toyotashi.com.py. Mili Empeño, vente a arreglos, huellas de plata, empeño, mejor cotización. Sarmiento Casi, Profesor Cabral, Concepción, Mili Empeño. Hola, buenas tardes. Niño, buenas tardes. Bien, señor, su nombre. Luis Barrios, 802. 802, correcto, Luis, anotado. Siguiente, hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Hola, 618-4700 en minutos más 80 segundos. Digo, hola. Hola. Sí, su nombre. Hola. Julio Vázquez. Julio, últimos 3. Julio Vázquez, 684. 684, anotado. Siempre serás Resfrío o congestión nasal, Mentovig ungüento, descongestiona, despeja, alivia las vías respiratorias, quemaduras leves y picaduras de insectos. Mentovig ungüento alivia y mejora, es un producto de laboratorio Sinufar a partir de ahora. Encontrá Mentovig ungüento en todos los Super 6 y Super Stock. Vuelve a Bristol la promo más grande del país. Regala mamá 1.000 millones en premios. Todos los días te sorteamos, tu compra será gratis y además por cada compra tenés una cuota de regalo y como si fuera poco. En el sorteo final regalamos una increíble Toyota Rush 0 km 2022. Ingresa a bristol.com.py, a nuestras redes sociales. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Hacer el fútbol Álamos, porque Asesino es Álamos, distribuye y representa Frutos de los Andes. Hasta aquí 10 llamadas. Tenemos 10 más, niño. 10 más. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal, niño? Bien, señor. ¿Su nombre? Derlis Díaz. Derlis. Últimos 3, Derlis. 057. 057, correcto, Derlis. Siguiente, hola, buenas tardes. Hola. Víctor Bravo, 382. Repetime, por favor. 382, Víctor Bravo. Ahora sí, ha anotado Víctor. Siguiente, hola, buenas tardes. Hola. Sí, su nombre. Ramón Balbuena. Ramón Balbuena. Últimos 3. 618. Correcto, señor, anotado. Vení a conocer nuevos centros Yokohama sobre las avenidas Aviadores del Chaco Félix Bogado, en donde te ofrecemos la mayor variedad y todos los servicios para tus neumáticos. Yokohama, el neumático con la mejor relación precio-calidad. Mega descuentos para mamá en Punto Farma. Hoy y mañana tenés hasta 60% de descuento en productos seleccionados para la compra en regalos de mamá y mucho más. Te esperamos en cualquiera de nuestros 440 puntos en todo el país. En Punto Farma, cuidamos tu salud, tu belleza y demás, tu economía. Hola. Hola. Sí, su nombre. Walter Torres, 456. 456, correcto, Walter, anotado. Siguiente, hola. Hola. Hola, niño. Sí, señor, su nombre. Humberto Gómez, 765. 765, correcto, señor, anotado. ¿Sabías que cada año se pierden miles de litros de cerveza en los bigotes? Entonces, ¿qué hizo Pilsen Extra con los mejores barberos del mundo? El bigote Pilsen Extra, un bigote milimétricamente diseñado para salvar la cerveza con espuma más cremosa y refrescante. Solicitaron a las mejores barberías del país y disfrutaron una Pilsen Extra en bares asociados. Se dice que mamá hay una sola, pero premios para mamá tienen que haber millones. Slots del Sol Online te invita al sitio más seguro y con los mejores juegos online, donde ganas seguro. Y para celebrar el Día de la Madre, hay 15 millones en premios del 14 al 25 de mayo. Ingresa a Slots del Sol Online. Participa del gran torneo Super Mamás. Slots del Sol Online es hoy. Hola. Hola, buenas tardes. Sixto Caballero. Sixto, ¿verdad?
Sí, 956. Correcto, Sixto Caballero 956, anotado. Siguiente, hola. Hola, niño, ¿cómo te va? Bien, señor, ¿su nombre? Gustavo Villalba. Gustavo Villalba, últimos tres. 792. 792, correcto, Gustavo, anotado. En el Shopping Mariscal, con tus compras desde 100.000 guaraníes puedes canjear tus cupones y participar del sorteo de un Audi Q5 0 kilómetro a sortearse el 30 de junio. Te esperamos en el Gran Corazón de Asunción. Personal Flow, conexión adentro, conexión afuera, conexión total. Ganar al dolor con Etidol, estamos todo el día contra reloj. Estudiar, trabajar, apenas le ganamos al día cuando de repente aparece un dolor aquí, una puntada allá y entonces nos paralizamos y sentimos que ya perdimos. Con Etidol 400, ganar al dolor y seguir haciendo todo lo que querés. Etidol 400, el ibuprofeno de los paraguayos. Hola. Hola, Sí. Joana Caballero, Sí, últimos tres, Joana. 570. Correcto, anotada. Siguiente, hola. Alcides Benítez. Alcides, últimos tres, Alcides. 100. Correcto, señor. Siguiente, hola, buenas tardes. Probablemente la novena. Hola, buenas tardes. Hola. Señor, su nombre. Víctor Cebolla. Últimos tres, Víctor. 592. Correcto, 592. Completamos 20 llamadas, Luis. En Comecipar aprovechar la promo de crédito del 8,8% de interés y hasta en 12 meses de plazo sin gastos administrativos. Seguro de vida incluido, exento de IVA y con retorno cooperativo hasta el 30 de junio. Para más información ingresa a la página web de Comecipar o seguirnos en redes. Comecipar, 50 años liderando e innovando. El Machetazo ahora se llama El Ahorrazo, tu nuevo supermercado mayorista en San Lorenzo. Más opciones, mejor atención, un ambiente totalmente renovado. Vos ya sabés dónde queda, sobre Julio Miranda Cueto y General Caballero. El Machetazo ahora es El Ahorrazo. Vamos a ir al sorteo, niño. Víctor, ya sí. hoy hiciste. Ahora vamos por el sorteo de los auriculares. Sí, ahora 20 numeritos, el estilo de Víctor Villalba, todo así apretado. Ahora Denis Caniza, el récord lo ataca uno, saca, se toma la cabeza, va a abrir, le cuesta abrir, mira cómo le cuesta, Pancho. Hola Arturo, saludos a la mesa. Mira cómo le cuesta, no sé, maniático, mira. Mira, ¿para qué? ¿Por qué tan chiquitito? Transparencia. Hola, señor Reglamento, no le saludo todavía. ¿Cómo le va? ¿Cómo está? ¿Ya está? Sí. El número... Y no hay tatam. No. Ahí. Los 3. 3. Atención, ganadora, Ramón Franco, 076. Ramón Franco es el primer ganador, gentileza de Electroban. Se lleva los auriculares. Ramón, si pasás por acá antes de las 14 a llevarte, nos saludamos. ¿Sí? Sí, señor. Poné pues entonces con Rodrigo Canciana ahí en Electroban, Ramón Franco, el ganador. Muchísimas gracias, Electroban. ¿Qué ganó Ramón Franco? Los auriculares, Ramón Franco. Y ahora falta... Más adelante el tercera, 8. ¿verdad? La segunda... Ahí está Ramón Franco con el niño, ahora corta. ¿Se siente el ruido? ¿Se siente? Ramón Saca. Franco. Una tijera un poco más pulcro cortar, ¿verdad? Pero ya está ya. Llegó a recuperar la Z Hombre, nuevo multivitamínico para sentirte más fuerte, más sano y lograr lo que te propongas. Seguinos en redes sociales como @recuperalpy. Recuperar la Z Hombre de venta libre en farmacias, calidad Fopasa. Con el Sol Seguros puede sentirse protegido siempre y en todo lugar. Tenemos los mejores planes para usted, su familia, su vida. Cuidar y cumplir con tus asegurados es lo más importante. Con experiencia, seguridad y respaldo global, comunicate al 236-3000 y descubre la diferencia. El Sol Seguros. Salud Protegida es un servicio médico integral que le ofrece cobertura nacional. Avenida Perú 222, esquina Lejillana, teléfono 319-0000. Con Salud Protegida disfrute mucho más la vida. La intimidad y la exploración son inherentes a todos los cuerpos. Un derecho y una oportunidad de descubrimiento constante. Desde Control alentamos al cuidado de diversión, sin prejuicios, con libertad, seguridad y orgullo. Control, Love You Are, ama como vos. Para cada problema, Zika tiene la solución. Impermeabilizar, sellar, reparar, proteger, renovar. Tu casa con Zika queda bien. Encontrar los productos en las principales ferreterías, pinturerías y depósitos de materiales del país. Entrate más en la fanpage @Zika Paraguaynatec. Fleming, sistema prepago. Usted y su familia merecen un servicio médico integral acorde a sus posibilidades y necesidades. Visítenos en el Subellana 1751 Casico Pecheco. Llámenos al 729-6060. También estamos en Facebook y Twitter. Fleming. Vino a hablar con el arquero de Guaraní Pérez. Figura. ¿Cómo se llama el chico? Aldo Pérez. Fuera del error después, tuvo 3-4 tapadas pero fundamentales. magnífico. Muy bien. Magnífico. Me ha parecido bien. Sí. Magnífico. Aldo Pérez. Aldo Pérez. ¿Y no se puede hablar con él? Guaraní creo que tiene el Modo reglamento juguero. modo No, juguero. Modo juguero. Lastimosamente La no. multa en dólares. ¿Cómo? Multa en dólares, sí, hablan los chicos. Fuera de conferencia o si de figura del partido, que ayer solo habló así. En privado, nada. El Cerro no habla nadie.
En Cerro hoy no liberó ningún jugador, ni Libertad. Olimpia no habla nadie. Porque muchos al comienzo yo vi mensaje al WhatsAppero de Monumental, jugadores de Libertad no están habilitados para hablar, jugadores de Olimpia no están habilitados. Se van a doctor Auditorio, que está hablando por todas las radios, ya desfilando de las 5 de la mañana. Solo Auditorio. Sí. Auditorio no me habla, punteros 3 de ventaja. Sí. ¿Cuántas fechas, cuántos puntos por jugar se quedan? Y quedan 7 fechas a partir de ahora. 7 por 3, 21. 21 puntos. ¿Todavía falta? Sí. Y duelos directos. Y juegan todavía Libertad Cerro, en la penúltima fecha. ¿Cómo te va, Jorge? ¿Qué tal, Arturo? Bueno, contanos del partido de ayer con Jorge Mendoza, la victoria. Dice, el único habilitado por prensa para hablar sos vos. Porque no hablan otros que no sea vos, Jorge. Contanos el partido. No, con esto no estoy ni significando no estoy diciendo que te llamamos por eso, si no sabíamos que el único habilitado era vos. Contanos del arquero, Jorge, este chico Pérez. Contanos de él. No, un chico que estuvo esperando su oportunidad. Yo lo conozco hace 4 o 5 años ya, que estaba entrenando con el plantel de primera antes de irme a otros clubes. Él ya estaba con nosotros y la verdad que contento por su debut. Esperó mucho, obviamente también hay que rescatar lo mental, lo fuerte que está mentalmente, porque después del accidente que tuvo al comienzo no es fácil para un chico que debuta, y más en Guaraní. Después hizo grandes tapadas que fueron muy importantes para poder conseguir una victoria. Obviamente contento por él, por Adorno también, que hizo su primer gol con 17 años, un partidazo. La verdad que muy contento por ello, Arturo, no solamente por ello, por todos los chicos que últimamente le están tocando debutar, porque hoy en día es la política del club, es lo que el club está aspirando a que los chicos puedan ir adaptándose a lo que es el plantel de primera. Muchos chicos están debutando, obviamente nosotros los más grandes tratar de arroparlos a ellos, Arturo, de darle las herramientas como para que sigan creciendo y que no sientan la presión de estar en Guaraní, sino la presión de nuestra, de los más grandes, de los más experimentados, que ellos puedan disfrutar. Y ayer los dos compañeros, los que te nombré, lo hicieron muy bien, contento por ello, y ojalá puedan seguir manteniendo un buen nivel, que es lo más difícil siempre en el fútbol. ¿Y en Guaraní, por qué no se estabiliza Guaraní futbolísticamente, Jorge? Y es algo raro. Nosotros siempre le buscamos la vuelta. Perdimos muchos partidos increíblemente que no merecimos perder. Creo que podríamos haber tenido más puntos. El golpe de la Libertadores, haber quedado eliminado, también golpeó mucho a un plantel que venía ya de varios golpes en años anteriores de no poder conseguir el título, y muchos factores que fueron influyendo. Después se fueron compañeros, llegamos nuevos, muchos chicos, que obviamente no es fácil. Hoy en día el plantel de Guaraní tiene muchos chicos, creo que los más grandes somos Topo, Marcos Cáceres y yo en edad, después ya son todos menos de 30 años, algunos menos de 20, y estar en Guaraní no es fácil. Obviamente nosotros tenemos un proceso ahora que es tratar de que los chicos se sientan lo más rápido posible, se adapten a lo que es primera y formar un grupo fuerte para poder ya el semestre que viene hacernos más fuerte y conseguir mejores resultados. Jorge, te pregunto porque vos lo conocés perfectamente a Jubero ya de tu ciclo anterior con Guaraní, y lo que hablamos siempre es que los equipos de Jubero tienen otra forma de jugar. Son equipos que atacan mucho, que hacen muchos goles, que presionan, y hoy es una versión totalmente distinta. Es cierto, decías que cambiaron varios jugadores, es buscarle la vuelta y reacomodarse, pero ¿cómo se hace o cómo lo viene sobrellevando Jubero como para corregir esa situación? Porque imagino que el técnico para nada está conforme, porque sabemos que él tiene otro estilo totalmente diferente de juego, Jorge. Y es trabajo, constancia, saber que estamos en un momento que no es por ahí lo esperado por muchos, pero que obviamente nosotros internamente lo hablamos y sabíamos que no iba a ser fácil este semestre por como te digo, porque hoy el club se está adaptando a lo que es el juvenil, a tratar de formar jugadores, y obviamente eso tiene su proceso, y nosotros, si vos analizás, tenemos chances clarísimas por partido, 3-4, no digo que seamos el mejor equipo, pero nos está faltando por ahí esa contundencia, y recibimos goles muy tempranamente muchas veces, que después se nos hace muy cuesta arriba.
la gente también impaciente, es la realidad por lo que pasó en los últimos años, y nosotros entendemos por ahí la frustración de la gente de no haber conseguido los títulos que por ahí se merecía el club, que ya estaba ahí a un paso y no se daba. Entonces mucha tensión también, y es algo que de a poco vamos a ir superando, es la realidad, es un proceso que hoy en día no es el plantel de años anteriores de Guaraní tampoco, es la realidad, con jugadores muy jóvenes hoy en día, y anteriormente había muchos jugadores de mucha jerarquía, de mucha experiencia, que sabía sobrellevar los momentos. Entonces es un proceso que vamos pasando, y la única manera de salir de esto es trabajando. Ayer hicimos un gran partido, tiene que ser la forma y que todos quieren ver a Guaraní, un equipo muy agresivo, teniendo muchas situaciones de gol, y obviamente en algún momento de tanto atacar, obviamente en algún momento vamos a quedar mal parados también, es algo que lo vamos trabajando, pero como decía, al profe Cubero le gusta mucho el atacar, la intensidad, la presión sobre pérdida, y eso nos vamos a ir adaptando, y a la vez que vayamos también encontrando el equipo, el mejor funcionamiento lo vamos a conseguir cuando de verdad ya encontremos el 11 ideal. Jorge, sobre el punto justamente, la diferencia futbolística que encontraste con tu papel en Guaireña y tu papel en Guaraní. Hablabas, al ser un equipo que propone, probablemente tengas otras exigencias dentro de lo que es el juego mismo. Y lo otro, también hacer hincapié en esto, me parece que venía saliendo un golpe anímico Guaraní por la final perdida el año pasado, y de vuelta en Copa Libertadores muy temprano para un plantel joven, empieza a quedarse afuera o queda afuera de Copa Libertadores. Eso también fue un golpe anímico, ¿no? En lo personal, y soy muy autocrítico, no volví de la mejor forma, yo soy bien sincero y bien autocrítico como siempre fui. No llegué a la mejor forma física que por ahí exigía Guaraní, que te exige Guaraní. Me costó redactarme a la intensidad de Guaraní, de los entrenamientos, de los espacios reducidos, del 1 contra 1, también adaptarme al principio a un puesto que no era muy habitual, jugando con Rodrigo, con Cedrés, que era él el que se quedaba, que él era el que manejaba la salida, la pelota, y a mí por ahí me tocaba romper más, tratar de estar más cerca del área, que era algo que no era por ahí tanto lo que venía haciendo, y sino yo era el generador de fútbol, el que lanzaba las pelotas, tratar de ser el primer pase, y obviamente era acostumbrarme a eso. Me costó, no lo pongo como excusa, pero fueron factores que lo fui hablando también con el profe, con Cubero, con quien soy muy agradecido porque me bancó, porque siempre me puso ahí a pesar de todas las críticas que recibí. Lo soy bien sincero, me dolieron muchas críticas de muchas personas que pedían que vuelva y que después me estaban insultando, pero sé también que es parte del fútbol y que el fútbol es presente, y hoy en día por ahí ya con Pira, donde nos vamos cada vez sintiendo mejor y conociéndonos más, siendo él el jugador que más rompe y yo siendo el jugador por ahí con salida, con las pelotas largas, donde mejor me siento y más cómodo, donde siempre jugué con el profe Cubero, me voy sintiendo mejor y espero seguir creciendo, pero la verdad no vine de la forma en que tendría que haber venido o esperaba. La exigencia de Guaraní es totalmente distinto, no es mérito lo que es Guaireña, pero es otra cosa. Yo tuve 2 años ya de una forma de entrenamiento, de una forma de juego, y venir acá, que como decir, donde vos te exponés mucho porque todo el tiempo estás presionando, atacando y tenés que estar bien, y a mí me costó, y lo otro, como vos decís, obviamente haber perdido el campeonato faltando tan poco, y después, unos meses después, quedar eliminado de la forma en que nosotros quedamos en la Libertadores, no solamente en lo político, sino en lo económico también, que era muy importante, nos golpeó, siendo un plantel muy joven, con muchos chicos. Hoy en día por partido están debutando muchos chicos, y no es fácil eso, no es fácil, entonces es tratar de, como te digo, trabajar, seguir creciendo, arroparnos nosotros, el plantel, y a los más chicos tratar de darle la tranquilidad para que ellos sigan creciendo y que no sientan la presión que hay hoy en día, que siempre hubo, pero hoy en día más por como te dije, por lo que vivió el club en estos últimos campeonatos.
Y bueno, Jorge, hiciste una reflexión más que interesante con relación a Guaireña, Guaraní, los chicos y esta etapa incluso del Club Guaraní. Ahora el lunes se están enfrentando a 12 de octubre, dicho sea de paso, en un campeonato con una agenda muy, pero muy marcada. Un saludo al aire, Jorge, muchísimas gracias por tu tiempo. No, cuando quiera un abrazo y un saludo para todos. Gracias, Jorge Mendoza. Fleming Sistema Prepago. Usted y su familia merecen un servicio médico integral acorde a sus posibilidades y necesidades. Visítenos en Nueva el 751 Cásico Villeco. Llámenos al 729-6060. También estamos en Facebook y Twitter. Fleming. Midea, tu mejor idea, la marca número 1 a nivel mundial. Buscas sentirte en casa. Midea. Buscas eficiencia, tecnología y calidad. Midea. Los electrodomésticos Midea te acompañan día a día, haciendo tu vida más fácil. Sentite en casa, sentite Midea. Simplemente tu mejor idea. Representa, distribuye Britam S.A. Cubiertas y cámaras para moto Kenda, la más vendida por su calidad y rendimiento en las rutas empedrados y arena. Con su diseño K6309 te acompañan todos los terrenos. Cumplir el sueño del 0 kilómetro ahora es más fácil. Con Visión Banco vos elegís la marca, pagás al contado y la concesionaria. Retirás tu 0 kilómetro con un préstamo vehicular de Visión Banco. Además, tu primera cuota pagas recién a los 90 días y te financiamos hasta 60 meses de plazo. Llámanos al 414-3050. Visión Banco, más digitales, más humanos. Cerro. No tiene cómo resolver cuando no tiene sorpresa. Sí. Sí, no tiene sorpresa. Sí, porque era un toqueteo intrascendente en el primer tiempo, era retroceder, buscarle la vuelta. Y ayer Chiqui decía eso, que necesitaban forzar más el juego con los dos puntas. Eso quiere decir que no fueron bien alimentados y que los dos no estuvieron a la altura del partido. Vos estuviste ahí, Denis, y vos fuiste un excelente jugador. Si yo comenzaba el partido, le digo otro Aldo Duarte, le dijo al lateral izquierdo del Cerro. El lateral izquierdo... Rivas. Andate, no le dijo. ¿Para qué se practica? Alexis Duarte. Alexis le dijo a Rivas. ¿Para qué se practica? Explícame. Comienza el partido. Rivas está en su línea defensiva, como un tradicional lateral izquierdo, y le dice a Duarte, andátela. Yo, defensor, sé que vos vas a venir. Ya me diste ni un libreto, hermano. Ya está, ni lateral derecho. No hay sorpresa. No sé, ¿vos me estás siguiendo? Sí, por algo le dice para que se vaya al ataque. No, pero yo, defensor del rival, ya sé dónde va a jugar vos. Sí, ya sé. Sí. Ya sé qué posición va a tomar. No hay sorpresa. No es que te va a proyectar. Andate, nace amigo. ¿Y después? Y eso chique no ensaya, veo. Y no ensaya. Uno. La misma cosa no pasa hacia la derecha con Rolón. Por experiencia, se va. No espera. Ojo, no hay reproches, no sé quién le puede reprochar a Rolón por los años que ya tiene. Pero digo al chico, es muy demostrativo el hecho de practicamos y qué hace acá, le digo. Pulpito Duarte Alexis le dijo a Rivas, ¿qué hace acá? Andate. Yo, rival, sé que va a venir él, ya sé lo que va a hacer. Que rescale espantoso. Sí, metió un centro, no, espantoso. Después un remate. Espantoso. Y voy a decir algo más. ¿Se le puede... ¿Qué pasa, Gustavito? ¿Qué dice? Sí, está de acuerdo. Que jugó muy mal. No, yo quiero esperar. Sí. Yo quiero pero ustedes ven de Carrascal algo que hace siempre en la cancha, que a mí me molesta. ¿Qué? Con su pelito toda la hora arreglándose, su hinchita todo el tiempo. O salen un poquito a Carrascal en los partidos. Me dan la razón después. Yo pensé que era el plagueo del árbitro. Porque no, todo el tiempo con su hinchita arreglándose el detalle. Ese no es tu rasgo, pues no entendés. No sé. Claro que está metido más en eso que en otra cosa. No esperan a Gustavito, ¿no? Pero hace poco empezó a usar esa hinchita, porque antes no usaba. Hace poco. Dos. Parémonos ya con Moreno Martí. Se pasan yo plagueando. Perdón por este término, voy a usar un término muy futbolero. Se plaguea, le va y le plantea al árbitro, se tira al piso, vive plagueándose. Ayer lloró de más. Sí. Al final del partido se fue y le lloró al árbitro. Y él solo vio el penal que nadie no... No, pero no tiene nada que ver. En cualquier caída se cae, protesta. Por eso es que el fútbol tiene estas cosas. Hace 20 días Fernando Romero, hace 30 días la estrella máxima del fútbol de Cerro. Si jugaba como se plaguea, va a rendir mejor. ¿Quién? Y Moreno Martín. No, eso es Moreno. Pues claro, hablo de Martín, Romero. No, Fernando Romero hace 20 o 30 días. Era la máxima estrella. Se esperaba el retorno de Alfio Oviedo. Y cuando vos contabilizás los hechos y las cosas, te estás dando cuenta
que algas son perniciosos. No exageres mucho, porque si bajás te va a doler. Y eso pasa con algunos jugadores de Cerro. No lo leves tanto, cuanto más alto es, más grande la caída después. Entonces así va la gente esperando a Fernando Romero, porque fue un salvador de Cerro en partidos muy importantes, así esperando algo de él. Pero cuando el equipo no rinde, no tiene la culpa Romero, el equipo no rinde. El equipo no rinde. Y yo, Guaireña, hago lo que yo quiero en la cancha. Ahora no te puede molestar porque yo me defiendo, ¿verdad, de mí? No, más. Es mi sistema. Y si vos Está permitido. Si vos no sabes resolver, es tu problema. Y viene jugando así. Iba a jugar así. Sí, así siempre le sacó juega así. los dos empates, le sacó a Inter Al así. Inter. Jugando allá y jugando Bueno, acá. entonces, ¿sabes? Yo juego así, te Y gusta está o no acostumbrado a jugar así. Pero Cerro tiene que resolver y hay que saber a quién le va a tirar Cerro para el desborde. Sí. Ayer dos disparos al arco no me hubo. El de Alfio. El de Alfio sí que atajó a Escobar. Que le desvía a Escobar. Sí, sí. Que Otra está vez muy buen bien momento ubicado. de Escobar. Y el de Jonas, el chico, Jonas Noguera. Junior Noguera. Noguera que saca una posta izquierda. Muy buenos reflejos, dicho sea, pasó a Escobar. Esa pelota Sí, por sí, acá. pero pasando tiene por un dos. buen momento. Sí. Pero para lo que es Cerro, por la diferencia, por los jugadores que tiene, debutó ayer el chico Fabián González. y él hace la delantero. jugada con Noguera. Sí, sí. A la derecha. Lo puso Chiqui arrancando de atrás, cerca de Moreno Martín. En un momento donde Cerro ya era desesperación. Pero igual, para hacer el para tener el plantel que tiene, para ser Cerro Porteño y peleando la punta, peleando el campeonato, tiene que tener Porque Guaireña le dice, Eyumina le dice Guaireña. Cerro pierde mucho tiempo con ese toque intrascendente. Tiene que ser más directo. Pierde mucho tiempo, después se le termina el partido y... El Chiqui sí que se plagueó por perdón por el término, por lo de el arquero Jan, los cortes que tuvo el partido, más el VAR y eso. Sí, el Pero segundo eso tiempo no fue lo muy provocó, cortado. eso no lo provocó Guaireña. No. Lo de Jan fue el problema de Jan, del De golpe Jan. y el VAR en el penal que iba a ser un invento y un regalón para Cerro Porteño. Sí. Pero Cerro mal. ¿Qué es lo que tiene Cerro? ¿Qué tiene Cerro? Cerro que tiene... Primero, juega un conjunto, pero Sí, ahora aquí no no tiene. funciona. Ayer fue un Ahora juego está teniendo- cuadrado, muy cuadrado. Predecible. Ayer no, cuadrado, lo mismo. no siempre. vayan a darle toda No, la pelota a sí. Claudio Aquino, le vas a atenuar al pobre chico. Va a llegar el momento en que Claudio Aquino baja con la lengua afuera, no puede pasar toda la pelota con él, toda para él, derecha, izquierda, Claudio Aquino, pica y se ve y termina atenuado. Sí. Y Gustavo dice, ¿y a quién le va a pasar? ¿Y Esto cómo? es Cerro Porteño, no ¿Qué es es lo que le Deportivo pasa Claudio a él? Aquino, si no va a jugar todo para Deportivo No, Claudio Aquino. no, Ahí no, es donde el equipo tiene que comenzar a jugar sin Aquino. Porque No, no, pero ayer, por ejemplo, los dependía delanteros mucho no de- funcionaron. Un Aquino Por eso, enchufado claro, allí es no pasa por diferente. Aquino. Carrascal Ahí estuvo Te flojo, marca la diferencia, Damián sí. Bobadilla no fue el del partido Y anterior. se nota cuando Y al final era Aquino el no único encuentra que esa intentó. respuesta. Claro. Espera. Yo Estoy defiendo con a Denny Aquino. Caniza. Cuando Denny quiere transmitir lo que siente es Cancino Cerro, porque sale de atrás, es lo que yo interpreto. Sí. Toca, pone, saca, pone. el rival ya sabe Vos sabés que la derecha va a ir a la izquierda. Yo sé que le voy a decir andate, yo sé que Rolón se va a ir. Cuando yo dije que no tiene sorpresa es porque no sabe tirar centro para quién. La culpa no la tiene los delanteros. No tiene. Es decir, no es frontal, no copa media cancha, no te absorbe, no te avasalla en un momento dado. Tres cosas nomás tiene Cerro Porteño. Pero los delanteros ayer no colaboraron. Tres cosas. No, El no se toque, mostraron. Hasta el propio técnico reconoció los que centros por necesitaba afuera forzar más y con los Aquino. nueve. Tres cosas nomás tiene Cerro. El toque, la Sí. posesión, los centros por afuera, que por izquierda anda más que por derecha, que alguna vez aparece, y Aquino. Si no funciona Aquino y los centros, No, solamente ayer los el que toques no apareció intrascendentes. fue a la izquierda Cerro. Pero Denis, Ayer apareció Rolón, el que no Sí. apareció Rivas. Claro, No, si Rivas no aparecen no. los dos, Entre el los toque dos, más el que de no, Cerro. pero ayer Rivas el está que abajo, está Rivas con el muchas que dudas, apareció William. Y eso es más lo a la que yo derecha. no entiendo del por qué. No, y ayer Alan para descansar quedó fuera. Explicó decime eso una ayer en la cosa. conferencia. O sea, no quiero decir lo que pienso. O sea. Me acuerdo mucho de Cubilla. Sí. Del primer Cubilla. O el segundo Cubilla, no el último. Sabía lectura al partido y cómo definir. Sí que parece que no entiende cuando se te cierra. No tiene. Entonces no le vaya a forzarle a Romero si Fernando Romero es guapo. No le vaya a pedir otra cosa. No le pida más. No le pida más. No le pida más que deambule Alfio. No le pida más. No le pida más que Moreno Martín se vaya plaqueando todo el partido. Si no aporta. ¿Qué aporta Moreno Martín?
Y Cecero no tuvo ataque. Entró Moreno, el Chiqui, claro, vamos a ponerle a Moreno, porque vamos a cuidar los partidos de Copa. Y se pasó puteando. Es que no aporta mucho. Desde la movilidad, hay que darle una pelota frente al arco. No, pero Denis, si no le llegan por pero afuera, igual, y el aquí arquero no le tiene que- filtra una Denis, pelota. pero el arquero no, el delantero, el delantero ni siquiera marcaba el pase ayer. O sea, Pero está bien ¿quién la le iba a dar el circulación, pero pase? Los delanteros tienen que marcar a Pero veces. ¿quién le va a dar? Yo estoy con Víctor, Dani, porque ¿sabes ¿cómo le va a marcar el delantero? Es que vos Rivero, William Rivero. William Rivero. No. Una clase, una que sale jugando. El resto entregó mal. Un peligro de William Rivero. Bueno, entonces, esto tiene que saber, y no es cuestiones personales contra Riveros. No, para nada. Desarticula una línea defensiva y pone en jaque a todo el equipo. Le pasó como 3 veces la Y pelota se atrás nota. a Jan de forma corta. Una y que Jan ya tuvo le que da salir sujeto desesperado diciendo que la a puta sacar. sacada. Ya le llamó la atención, Hay una porque- que hoy se Sí, choca porque- con Jan, hay una que se interpone a Jan en la salida. Y yo pregunté, ¿eso no practica? No practica hacerlo. No practica hacerlo. Últimamente ya no. No. Últimamente ya porque no te da el tiempo. Viene de partido en partido. Pero anteriormente a eso sí. No practica, sabe que No, pero igual hay una Pero hay piezas nuevas como Rivero que No, viene no, y dice, no es nuevo. Rivero no, tiene no. más de 10, tiene que ser una buena cantidad de partidos. Hay una idea y después los que interpretan la idea no la. No, la esa llevan es la a cabo. palabra. Aquí pasa mucho por los Le jugadores falta, también, no es todo el le chiqui. falta No, inteligencia hay para muchos interpretarla, jugadores. le falta Porque inteligencia dentro de Rivero, la digo, cancha vamos para la lectura del juego. como dije, sea el entrenador que sea y el equipo que sea, ahí voy a sumarle a Olimpia. Si bien estamos hablando de Cerro, me parece que a veces hay rebeldía de los propios jugadores que se tienen que dar. No toda la culpa va a ser de Julio Cáceres y no toda de Chiquiarse. Porque también están los muñecos dentro de la cancha. Por más que está el comandante allí que da. Pero una cosa. Pero es los jugadores. Pero Niño, poco, ¿qué te poco te voy a decir muñecos una son los cosa. que interpretan el Te voy a juego decir una también. cosa, pero ayer le necesitan un pregunté, entrenador que le esté guiando también constantemente. tener- Ayer le pregunté a Víctor Villar, usted no escucha en la radio, en televisión. Chiqui Arce desaparece de la técnica. En los últimos 10 del primer Yo te tiempo. escuché esta él se mañana, quedó Arturo. sentado. Gracias, desapareció la técnica. ¿Cómo? Pero un ratito. Pichado. O Cairola, tipo. Hacía un mensaje. ¿Cómo se dice? No salió. Lectura comprensiva. Yo le pregunté a Víctor, ¿verdad? Sí, cuando terminó el salió primer la tiempo. técnica. Hay otra imagen que es lo que le llama Aquino. Sí. Y quién sabe qué le habrá dicho Chiqui Aquino aquí. Cuando yo digo practicar, me corrige el niño, ¿verdad? Lo que digo es diagramar. Planificar, no practicar físicamente en campo. Claro. Lo que digo, vamos a jugar este partido de esta manera, muchachos. O acá, o acá, o acá. Se pichó Chiqui. Y es que él veía algo que no era lo que Claro, trabaja no en fue. No hay respuesta. No, Desapareció el Chiqui Arce, desaparece, no está más ni Cristaldo. Yo entiendo allí la molestia de Chiqui porque no le lleva la idea al cerebro de los jugadores. Y ahí le tiro a los jugadores. Porque una cosa es lo que él practica, lo que planifica, pero si adentro no tenés el ambiente y no te llega la idea al cerebro y te terminás acelerando y te veas metiendo en el embudo de Guaireña, porque sabía Guaireña, o sea, Cerro sabía que iba a jugar así Guaireña. Todos los equipos saben que Guaireña te juega así en su estadio, afuera en el Beira Río el otro día, o sea, así te jugó siempre. Y ese es el estilo de Guaireña. Y decía recién Jorge Mendoza, es una cosa jugar en Guaireña y otra cosa en Guaraní. En Guaraní corre diferente. Quitar la Guaireña de eso. Es Cerro. Pero no vaya a analizar a ¿cómo no Guaireña. le va a sacar si es el rival? No, totalmente. No, sacale. El tipo de Mañana rival Guaireña. se va a llamar Sosa Sport. Sí, Cerro tiene que resolver claro, con Cerro. eso. Así es. No, vaya por Así Cerro, es. vaya por la Cerro. conozca. Primero porque es Cerro Porteño, segundo porque está peleando la punta. Claro, Mientras Porque es Sosa un club Sport grande. es Pero, Cerro, no ¿sabes? tiene Igual, mentira. bueno, que sea Cerro es un club Sosa grande. Sport. No, tiene pero mentira. es diferente. Cuando te viene a jugar Sosa Sport o te viene River. River te viene a jugar cara a cara Como y club te grande, genera a uno te espacio. tiene que importar contra quién está jugando. Siendo el Flamengo, siendo el Guaireña. Yo coincido con siendo- eso. Yo coincido con eso. Club grande. Coincido con Club eso. grande. Coincido con eso. Vamos a dar vamos a dar vuelta en la misma manzana. No se Porque puede coincido con con lo- ustedes. lo otro Porque vamos nomás, a lo mismo, volviendo al lo mismo, tema no pasa por ahí. hace rato que vos Yo decías- repito, pasa mucho por los jugadores también. Tiene que No haber una le- rebeldía pasa, interna. claro. Totalmente, pasa, por obvio, eso ahí claro. voy con lo de Moreno Martín, porque vos decías, pero ¿cómo si no le llegan pelota? Sí, está bien, no te llegan pelota, pero tratá vos de entrar en contacto con el balón, buscar, bajar. ¿Acaso a Boselli le servían todas? ¿Acaso le dejaban todas servidas frente al arco? No. Peleaba. ¿Acaso? José le fue un asistente varios partidos. Claro, por eso bajaba y Pero el se equipo en ponía. sí lo estaba medio apático, medio lento. Sí, no sí, solamente estaba no había lento. pedido- Y más Hasta en las teniendo articulaciones tuvo- en la gente articulación de de lento. influencia, porque Moreno Martín no es un chico que está comenzando, es un líder, es alguien que si pega el grito se le va a escuchar. Y si dice, muchachos, hagamos esto, poneme la pelota para acá y vamos. No es un sumiso, Claro. es el líder de la selección de Bolivia.
O sea, líder de selecciones. Estamos hablando de un jugador que puede tener su influencia y que tiene que tener su influencia en un club grande como Cerro. Y eso es importante lo que vos estás diciendo. Necesita equipo como Cerro, un líder que esté gritando, para bien o para mal, para putear a los compañeros que esté corriendo. Y en el campo, en Cerro, en el campo de juego, yo al que lo veo ordenando, gritando, es a Yambo, desde el fondo. Sí, pero después necesita alguien en el medio que diga, muchachos, hagamos esto. Claro. Necesita alguien arriba Pues que digo, también tome la posta y me con parece el pelito que... todo el tiempo preocupándose de eso y no gritando al compañero, entonces imagínate. Y más teniendo en cuenta gente que está alrededor, así como Bobadilla, por ejemplo, comenzando. Exactamente. Que todavía no va a tomar ese papel de... Que no tiene la culpa de nada. Claro. Puede Cerro, puede decir la lesión de Lucena, ¿verdad? La lesión de Alan. Y sí, tuvo varias bajas. Baja, y decía, a lo mejor... Ahí me envió Gerardo, a mí te envía. Es que no tiene excusa, Arturo. Cerro, ni yo no Olimpia, digo que ni no Libertad. tiene, pero no perdón, pero ¿y cómo ayer se eliminó River el campeonato argentino? Digo, No, ayer se eliminó River el campeonato argentino. Gallardo, Tigre, un equipo, le eliminó a River. Sí. El fútbol es eso. Sí. El fútbol es eso. River no va a jugar la final del título argentino. Y ayer hicieron las dos sorpresas, porque Estudiantes terminó siendo primero, anteriormente se eliminó. Se eliminó Argentino, yo no los lo dos eliminó. que estaban como favoritos. Vos tenés que tener recursos y mecanismos para... Yo hablé lo de Alan porque es un jugador capital en Cerro, porque lo es. El Lucena es en Cerro. Sí. Vos, Dani dice que se preocupa más del pelito Carrascal. Sí. Pero hay jugadores que su ausencia se siente. Lucena pelea mucho en Cerro y ya ganó ascendencia. Y sus propios compañeros saben. A lo mejor no habla mucho, pero dice mucho. Alan Benítez es un jugador que recuperó un muy buen nivel últimamente. No era el Alan que se creyó. Pasó a ser figura en Cerro. Sí. Pasó a ser figura en Cerro. Y después tiene lesión de Sergio Díaz, ya más sabía lo de Morales. Y repito, no le des tanto al jugador que cuando no rinde, especialmente en la delantera del Cerro, es lo que más le debe preocupar a Chiqui Arce. El gol. Claro, sí. No tiene gol. No solo la definición ayer, sino la creación, el espacio para tener la jugada. creación. Es definir la parte final nomás ya del juego. Claro, pero ¿qué te permite eso, Denny? Que Claro. los delanteros tengan movilidad, que te marquen el pase, que piquen al espacio, que aguanten de espalda. Sí, y pero los dos ayer que lleguen por afuera los no jugadores también, o que te pasaba quiten nada. la A lo mejor, pelota. a lo mejor hay escenarios y escenarios. A lo mejor digo, si Cerro creaba 7, 8 situaciones, 10 situaciones en el partido y bueno, terminaba salvando el palo o el arqueo sobre la línea. Ahí no puede decir nada. Claro. Pero ayer no pasó eso. Lejos de que pase eso. No tuvo nada. ¿Cuántas situaciones? Dos. En todo el partido, 90 minutos creó 2 situaciones. Sabiendo que ya el rival se te iba a plantear así y se te iba a parar así. Entonces sí le dijo con ese panorama, Radio Duarte, el único que va a buen punta es Alonso. Sí. Eso se vio desde el comienzo. Y en la primera pelota Alonso le gana a los defensores. Sí. Hacia el lado de Platea y pica Sí, ya entrando al pica, área. en la primera le gana. Sin ser tan rápido encima, porque es un delantero que aguanta bien. Pero ya te avisó, le dijo, mira si Guaireña atacaba. A lo mejor resultaba a la inversa, A lo mejor aún no cerrándose Cerro Porteño no sabía responder. ¿Qué tenemos, niño? ¿Qué eso es? Una nota de la APF, donde indican que el próximo clásico, se juegue o en el Defensores o en Paraguno, solo con público local. Solo con Campeonato paraguayo. Campeonato paraguayo por pedido de la policía. Y dice la nota, luego de un acabado análisis realizado por el Consejo Ejecutivo y teniendo presente que la Policía Nacional es una institución con rango constitucional de carácter permanente con la misión, muchas vueltas allí, pero el pedido propiamente de la policía es que por seguridad se juegue solo con el público local. Se ha tomado la decisión de manera temporal y extraordinaria que los partidos correspondientes al Superclásico del fútbol paraguayo en todas sus modalidades sean disputados exclusivamente con la presencia del público local hasta tanto se subsane el problema actual. ¿Incluye Copa, vio? No, fútbol paraguayo. Seguro que le conviene, Seguros Chaco, Mariscal López Casi, Coronel Cabrera, teléfono 605-600, seguro que le conviene, Seguros Chaco. Ahora tu fiesta rinde más. Fortín más Frutica presentan Guayacoco. Toda la fiesta en un solo pack que te rinde 10 cócteles a solo 26.000 guaraníes. Conseguí ya tu pack de Guayacoco con tu punto favorito y que comience la fiesta. Fortín combina con todo y Frutica le da más sabor.
Tus electrodomésticos deben ser Jam, la marca que quiere la gente, representa, distribuye Globo y sea. Tapiti SRL le garantiza seguridad, respeto y credibilidad para el cuidado de su base de negocio. Infórmese al 648-293 o pida cotización a tapiti-info@tapiti.com.py. Descanso merecido, premio perfecto para mamá y papá con tus compras de Super Espuma. Puedes ganar equipamiento para una pieza. Super Espuma, cuidador del descanso de mamá y papá. En la ciudad de Villeta contamos con zona residencial, con servicios básicos en puerta, calles principales empedradas para inversión o vivienda, vistas panorámicas, lotes altos con cuotas accesibles, con salida a rutas importantes, Nueva Italia, Acceso Sur. Comunicate al 443-600, la loteadora inmobiliaria, su inversión más segura en la vida. Las SOV GAG, tractores, implementos agrícolas, LS Tractor y generadores DLC Power te esperan en el showroom de DLC Motors S.A. Conocenos más ingresando a dlsmotors.com.py y agenda tu visita DLS Motors S.A. Para que comprar se pueda alquilar. Renta Mac de herramienta más en su obra, siempre cerca tuyo. Estamos en Luque, Ciudad del Este, Fernando de la Mora, próximamente en Loma Plata. Comunicate al 634-544 rentamac.com.py. Desde ahora Opizza te acompaña con sus nuevos cortes frescos. Animate a salir de la rutina con las nuevas presentaciones de costilla de cerdo, bola de lomo, bondiola, tapacadril y pulpa negra. Encontrarlos en los principales supermercados del país. Opizza, el momento especial en tu día. Llegó el yogur con cereales de La Pradera, perfecto para el desayuno, postre o la merienda. Encontrarlos en todos los puntos de ventas del país. La Pradera, lo mejor en lácteos. Bueno, niños, vamos a hacer el electrobús. ¿Qué tenemos ahora 20 llamadas? Porque ustedes discuten mucho y alteran toda la vida. Sí, llegó Pancho y coincidentemente. No sé si coincidencia nomás, pero llegó. Ahora tenemos la mixtera, gentileza de Electroban. La mixtera ideal para regalo a mamá o para autorregalarse, por supuesto, en caso de que la ganadora sea una madre. 618-4700. Ya están las líneas habilitadas y hacemos el sorteo correspondiente de minutos. Y vamos a ir recibiendo a los oyentes. Se dio lo que dijo Gaona, el comisario Gaona, ¿te acuerdas que dijo? Sí, el pedido de la policía ya estudió dijo hace esto el más o Consejo menos 2 Ejecutivo semanas ya de denunciado. APF y se aceptó. Correcta la medida. ¿Qué tenés Electroluz? La mixtera de Electroluz, gentileza de Electroban. Son 20 llamadas, ¿sí? 20 llamadas. Muy bien, esperamos. El PAR en un partido como seguro de caución de rumbos que respalda un acuerdo entre ambas partes para que todo sea lo más transparente y nadie se lleve una tarjeta roja injusta. Consulta sobre este seguro llamando al 449-488, visitando rumbos.com.py. Rumbos toda la vida con vos. Están los estudiantes, Gustavito. 618-4700. Hola. Buenas tardes. Buenas tardes, señor. ¿Su nombre? Rafael Benítez. Rafael, últimos 3. 154. 154, anotado. Siguiente. Hola, buenas tardes. Señor, su nombre. Núñez, 778. Repetime tu nombre. Jorge Núñez, 778. 778. Correcto, Jorge. Anotado. Siguiente. Hola. Hola. Buenas tardes, Rocío Bordón. Rocío, últimos 3. 555. Correcto. Centro de Materiales de Santa Rosa, venta de materiales de construcción en general, ferretería, todo para el profesional. Ruta Coronel Franco, Barrio Primavera Concepción, teléfono 0971-830-008, Centro de Materiales de Santa Rosa. En Financiera Solar, por cada préstamo desembolsado te llevas un obsequio para mamá, promo válida hasta el 31 de mayo. Llamanos o whatsappeanos al 218-8000 con Financiera Solar, sí se puede. Más oyentes, hola. ¿Qué tal, Jorge? Bien, señor, su nombre. Marcelo Martínez, 330. Marcelo, 330, correcto, señor. Anotado. Siguiente. Hola, buenas tardes. Hola, niño. ¿Cómo está, señor? ¿Su nombre? Luis Delgado, 821. 821, correcto, Luis. Anotado. Charty Beef es la carne 100% chequeña y es la marca que a la hora de hablar en buen asado suena fuerte y es Charty Beef con la garantía de la cooperativa Chartizer. Regala amor a mamá hasta el 16 de mayo con tu tarjeta de crédito Bancopp. Tenés 20% de ahorro más 5% con tu tarjeta Infinite. Hasta 6 cuotas sin intereses en spas, peluquerías, restaurantes y tiendas deportivas del país. Y además acumulas puntos. Ingresa a bancopp.com.py. Bancopp, 10 años sin parar. Hola. Hola, niño. Señor. Gustavo Medina. Gustavo, últimos 3. Últimos 3, Gustavo. 226, 226. 226, correcto, señor. Anotado. Siguiente. Hola, buenas tardes. Buenas tardes, niño. Señor, ¿su nombre? Marco Chaparro.
516. 516, correcto, Marcos, estás anotado. La Agrícola Sede Seguros Generales, seriedad en seguros Avenida Mariscal López 5377, teléfono 609-509. Que ningún dolor arruine tu día. Quitadol, la marca más recordada de Paraguay, Eyopuxupec Quitadol. Muy buenas tardes, comandante Arturo Máximo Rubín. Excelente el programa, comandante. Prendidísimo la radio, comandante, con el programa. Excelente, fuerza. Gracias, muy amable Antonino, niño. Venimos con Antonino. Hola. Hola. Sí, Gentiles Electrobando el sorteo. Hola. Niño, Juan Molina. Juan Molinas, últimos 3, Juan. Repetime. 790. Ahora sí, 790, siguiente. Hola, buenas tardes. Niño. Señor, su nombre. Arnaldo Galeano. Últimos 3. 487. Anotado. Hay un corresponsal no bancario muy cerca tuyo donde puedes hacer extracciones, depósitos, pago de tarjetas y mucho más. Busca los locales de aquí, pago con el logo BNF, ingresa a bnf.gov.py/CNB BNF, siempre cerca tuyo. En EMSA Inmobiliaria tenés hasta un 20% de descuento en todas las cuotas de la urbanización Puesta del Sol, ubicada en un lugar estratégico de la hermosa ciudad de Caguazú, sobre la ruta número 2, con mínimos requisitos y posesión inmediata. Para más información, seguinos en redes como @EMSA Inmobiliaria. Ahora Chevrolet con sus modelos Joy Sedan en Neonix y Neonix Sedan tienen precios súper accesibles. Visita tu concesionaria más cercana o ingresa a chevrolet.delasobera.com.py. De La Sobera, amamos tu Chevrolet. Hola. Hola, Encina Centurión 575. 575, correcto, señora, anotada. Pechu Burger, hamburguesas de pollo económicas que venden en paquetes individuales. Búscalos en la sección de congelados de los supermercados y puntos de ventas del país. Pechugón paraguayo como vos. Wilmar SRL, electrodomésticos, molecules y perfumes. Únicos, dos locales, Casa Central. Eusebio Casi, Arreitos de Maya, Asunción y sucursal en Lambaré. Avenida Cacique, Lambaré, Casi Panchito López. Teléfono 607-731 y WhatsApp 0981-543-543. Wilmar SRL. Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes, sí, su nombre. Carlos Martínez. Carlos, correcto, Carlos, últimos 3. 967. 967, anotado, Carlos. Siguiente oyente, hola, buenas tardes. Hola, Lidia Godoy 928. Lidia, perdón. Lidia Godoy. Sí. 928. 928, correcto. Ahí sí, Lidia, anotada. 618, 4700 más oyentes en segundos. Ferro Parecía, con garantía de calidad, llegando a todos los puntos del país. Cuando necesitas materiales para construcción, recordá Ferro Parecía. Estamos en Avenida Fernando de la Mora, esquina Morquio. Sucursal en Artigas, Casa Sargento Martínez, teléfono 220-737-8. Decidir prestigio y calidad, exigí Impaco. Más de 40 años llevando energía al país. Más oyentes, hola. Hola, buenas tardes. La persona siguiente, hola. Hola, buenas tardes. Buenas tardes, señor, su nombre. Andrés Mesa. Últimos 3, Andrés. 54. 54. 054. Correcto, 054. Siguiente, hola, buenas tardes. Hola, niño. Señor, su nombre. Jorge Acosta. Jorge, último 3. 992. 992, correcto, Jorge. Siguiente, hola, buenas tardes. Hola, niño. Señor, su nombre. Alejandro Alfonso. Últimos 3. 400. 400, correcto. Anotado, Alejandro. Con las tarjetas de crédito de la Caja Mutual, en vez de mamá y papá, por cada 500.000 guaraníes de compra, generas cupón para ganarte uno de los vales de 1 millón de guaraníes a ser acreditado en tu extracto de tarjeta. Y no te olvides que el afiliado total duplica cupón. Para más información, al 218-4000 Caja Mutual. En Paraguay, Pirelis, el centro neumático, el centro de servicio más importante del país. Te esperamos en Asunción, Mariano Recalón, Señambucia de la Encarnación, Coronel Vides, Santa Rita. Pirelis, el centro del neumático. Humberto Gómez. 765, niño. 765, correcto, señor. Anotado. Siguiente, hola. Niño, ¿qué tal? Bien, señor, ¿su nombre? Edgar López, 216. Edgar López, 216, correcto.
En Farmacia Catedral todos los viernes abonando con tu tarjeta de crédito de la cooperativa universitaria tenés 30% de descuento en todas las sucursales. Haz tu pedido al 627-7000 en Farmacias Catedral. Amamos cuidarte. Apostala, la única casa de apuestas deportivas del país, te invita a que de manera confiable, no formes parte de la ilegalidad. Aposta.le, aposta legal, aposta sin riesgo. Hola, Joana Caballero 570. 570, ¿verdad? Correcto, Joana. Hola, buenas tardes. Hola, niño, ¿qué tal? ¿Su nombre? Rodrigo Concha, 311. 311, anotado, señor. En Tupí premiamos a las mejores, pensando en las mejores cada tipo de mamá. La mejor mamá, y decirle gracias mamá con un regalo de Tupí hasta el 15 de mayo. Te esperamos en Boyenes Giramúsicos del Chaco de 7:30 a 18 horas. Hace tu pedido online 24 horas en tupi.com.py. Hace feliz a mamá con regalos de Tupí. Cerámica Itagua, su casa para toda la vida con los mejores materiales, desde el piso hasta el techo, solo de Cerámica Itagua. Ventas al 0982-104-277 y 021-607-151. Cerámica Itagua, 100% pasión. Llamada 20 y cerramos. Hola. Hola, niño. Señor, ¿su nombre? Gustavo Vera. Gustavo Vera. Últimos tres, Gustavo. 842. 842. Correcto, Gustavo, estás anotado. 20 llamadas, señor. Muy bien, Jorge, ahí está el lanzamiento de dicho para Denis Caniza. ¿Cuál es el premio de Electrolux? La mixtera de Electrolux, gentileza de Electrobam. 6 niveles de tostado, función descongelamiento, recalentamiento y soporte para panes más grandes. Electrobam, muchísimas gracias, Electrolux. ¿Ya está? El 19. 19. Rodrigo Concha, 311, es el ganador. Rodrigo Concha. 311. Tiene que pasar por los Higgins Andrade Telefuturo, Rodrigo, retirar tu premio correspondiente. En Castrol amamos proteger tu vehículo, por eso creamos Castrol Magnatec, con moléculas inteligentes que se adhieren a tu motor, protegiéndolo por más tiempo. Encontrarlos en los mejores lubricentros del país. Acordatos a Castrol Magnatec y anda tranquilo. Pollos Amanecer te provee proteínas y nutrientes con un bajo contenido de grasa, más ricos, más saludables. Pollos Amanecer es paraguayo, nuestro, producido por Granjeros Campo S.A. Encontrá tus restaurantes, bodegas y mercados favoritos en Pedidos Ya. Recibí tus pedidos en minutos a la puerta de tu casa. Ahora además puedes hacer tus compras de último minuto en tiendas y farmacias. Pedidos Ya, tu gol al instante. Luomo presenta su nueva colección porque esperaste todo un año para vestirte así. Seguinos en redes como @LuomoPY. Luomo, vistiendo caballeros desde 1981. ¿Qué le dice una gallina deprimida a otra gallina deprimida? Necesitamos apoyo. Esto, por ejemplo, esta mañana puso Gustavito y no me hace bien, porque él cree que matizando... Pone otra vez. ¿Qué le dice una gallina deprimida a otra gallina deprimida? Necesitamos apoyo. ¿Qué le dijo una gallina deprimida a otra gallina? Necesitamos apoyo. Apoyo. ¿Entendió? Apoyo. Qué difícil, Denis Caniza no reacciona. Pone otra vez para que vuelva a escuchar que se ría. Perfecto también. Pero estamos todos. ¿Qué le dice una gallina deprimida a otra gallina deprimida? Necesitamos apoyo. Pastillas de amnesia, doctor. Qué terrible. Llaman a Gabriela, vamos a hablar con él. Argentino Junior le eliminó a Estudiantes de La Plata. Sí mismo. Y justo Morel falló el penal. No, estamos con Gabriel. Ahora. Sí. Figura en Argentino Junior. ¿Cómo te va, Gabriel? Hola, buenas tardes. ¿Cómo están? Bueno, contanos, Gabriel, la eliminación a Estudiantes, Argentino Junior, lo tuyo. Contanos. ¿Hiciste el gol? Sí, fue un complicado. Fue un partido que sufrimos bastante, pero supimos sacarlo adelante y bueno, en los finales después lo pudimos ganar. La verdad, muy contento. La verdad, segundo penal en la definición 4-3, Gabriel Ábalos, y el último, Jorge Morel, mal. Sí, le tocó justamente a Jorge saquear el último y no pudo hacerlo. Y después nosotros también tuvimos un error, pero bueno, Estudiante tuvo dos penales errados y con eso pudimos clasificar y estamos en semifinales, la verdad muy contento. Decimos lo de Jorge mal, pero fue el arquero que le para el penal. Sí, fue un penal bien pateado, pero el arquero justamente se tiró, adivinó ese lado y le tapó. Por eso me estoy rectificando, Gabriel, dándole valor a cómo y de qué manera el arquero ataja el penal.
porque si tira afuera, Claro, vos sí. decís, bueno, responsabilidad, erró el arco, pero acá no es que cierra el arco Jorge Morel, el arquero ataja. Esta definición de Argentinos Juniors, contanos, en la instancia ya ahora de semi, en el campeonato argentino. Sí, exactamente, nos metimos en semis, anoche también Tigre eliminó a River, y nos toca los jugaremos el domingo a las 4 de la tarde, hora argentina. Gabriel, fue algo así como el día de los batacazos, porque Estudiantes venía como candidato, por así decirlo, en el tema de la fase previa que había hecho, y ustedes lo eliminan. Y River, lógicamente, de candidato de siempre, que termina perdiendo ante Tigre, y se van a encontrar en semifinales del otro lado, Boca Racing. Sí, exactamente, Estudiantes era uno de los preferidos, entre todo por lo que venía haciendo en el torneo, también en la Copa Internacional, que tempranamente ya están clasificados, ya pasaron a la fase de grupo. Entonces, la verdad fue un batacazo entre todo, porque es un equipo importante, un equipo grande, y supimos sacar la victoria nosotros. También lo mismo pasó con River, que tiene un funcionamiento muy bueno futbolísticamente, que anoche no se le dio, y Tigre sacó la victoria, y bueno, nos toca jugar contra ellos ahora. Gabriel, viendo tus partidos y también leyendo un poco a la prensa, a los colegas en Argentina, valoran y ponderan mucho que ahora empezaste a jugar mucho por abajo, de que estás mucho más participativo en el sentido de la creación de las jugadas inclusive, mejoraste o te fuiste puliendo con el correr de los partidos, ya no más el delantero típico 9 de aguante, de girar, de jugar contra o de espaldas al arco. ¿Cambiaste y te fuiste adaptándote también a las exigencias del cuerpo técnico? Sí, así mismo es, desde que llegó Gaby Milito en el tema del juego me han obligado mucho más a jugar. Siempre supe que podía hacerlo, pero nunca me tocó un cuerpo técnico que juegue de esa forma, no sé, que los equipos anteriores fueron más de juego directo y demás, y hoy en día me toca jugar un poquito más con la pelota por el suelo, y la verdad me adapto bastante bien, y hago muy bien el trabajo de hacer el enlace o para crear jugadas o para llevar las marcas también. Bueno, Gabriel, felicitaciones, bien en el fútbol argentino. Y de la selección nacional, Gabriel, ¿quién te habló últimamente o nada? Siempre estamos en contacto con la gente de la selección, hasta ahora no sé si en el combo de las eliminatorias vamos a estar, pero bueno, siempre trabajando en eso y mirando de reojo atentamente para ver si existe esa posibilidad de nuevo. Está bien. Gracias, Gabriel, muy amable, gracias. No, de nada, hasta luego. Adiós, Gabriel, háblanos. En Mundo Constructor encontrá todo para tu baño, cocina, quincho, piscina y todos los espacios de tu obra, cerámicas, sanitarios, plomerías, porcelanatos, azulejos, griferías y mucho más. Hace tu pedido al 0994-493-456 y 021-211-099. Te esperamos en Avenida Subellana 1194, casi 33 Orientales. Mundo Constructor, acompañando tus obras. ¿Quieres una solución a la suba al combustible? Una moto Kenton es la solución con una Kenton. Tenés economía, agilidad en el tráfico, ahorro en el consumo de combustible. Visítanos en nuestras sucursales, escribinos al 0976-101010. Chacomar, respaldo total. Acompaña tus mejores momentos con un gran sabor. Llegó la nueva edición especial Gran Vino Santa Elena, esencia guaraní, edición paraguaya, una botella que nos transmite lo mejor de nuestra cultura y la esencia de ser paraguayos. En Shell, por el mismo precio cargas calidad superior como Shell Fórmula Super, un combustible con aditivos exclusivos de Shell y el precio más conveniente porque cuesta lo mismo, pero con toda la tecnología y calidad de Shell Fórmula Super. Con la app de Asismed puedes agendar turnos, tramitar visaciones, conocer la cobertura de tu plan, comprar en la farmacia, tener a mano todo tu historial clínico y mucho más. Descargala desde la App Store o Google Play Store. Asismed, toda la vida. La vida es ahora, ponete Prudence y dale, jugátela, volvete loco, disfruta, experimenta, ponete Prudence y dale. Preservativos Prudence, más placer para todos. Elegí electrodomésticos Tokio para tu cocina, tu lavadero, tu sala, para cada parte de tu vida. Tokio, mejorando cada parte de tu vida con el pacto de confianza Inigio. Bartel, la mejor batería de Europa hasta tu alcance, elegir rendimiento y durabilidad, garantía de 2 a 18 meses. Encontralas en las mejores casas de acumuladores del mundo, Barton Gold y Media Cancha.
Mamá merece lo mejor, 3.750 millones en premios con CNT, una Jeep Grand Cherokee, 100 millones más una Suzuki Swift, 2.100 millones más una Hilux, y salen sí o sí un lujoso Audi A4 0 kilómetros y mucho más para mamá. Pedí CNT, Chef Poremoy. El niño nos va a hacer acordar ahora la programación de mañana. Hoy no tenemos fútbol, mañana sí. Hoy no tenemos fútbol, tendremos a partir de mañana repaso de la primera y la intermedia. Viernes, sábado, domingo y lunes. Hace 40 años Casa Grutter está en el mismo lugar. ¿Sabes dónde es? ¿Dónde te sentís a gusto? Ahí es Casa Grutter, guiando tu economía desde 1981. Casa Grutter. École es el adhesivo especialmente diseñado para calzados deportivos. Es muy fácil de usar. Limpias la superficie a pegar, lo aplicás y presionás durante un minuto y listo. École Ecoité. Pedilo en la ferretería o supermercado más cercano o conseguilo al por mayor en Proven S.A. llamando al 0983 45 91 39 o en la web proven.com.py. École. Vamos a dar repaso de lo que se vendrá en la fecha. Mañana arranca todo dentro del campeonato, pero antes la intermedia, nos pedían muchísimo la intermedia. Mañana Trinidense y Teño a las 16 en Trinidad. Recibir flores es sinónimo de sorpresa, alegría y felicidades. Regalamos a personas especiales. Escribinos al 0984-324-633 o ingresa a avemaiflores.com. Regalamos, regala Avemay Flores. ¿Buscas un utilitario resistente y económico? ¿Buscas un Tata, el más grande de Asia, de vuelta en Paraguay, diseñados y fabricados 100% en la India? Utilitarios desde $11.900 contado y financiación propia hasta 48 meses. Escribinos al WhatsApp 0993-333-444. Representa, distribuye Autologic S.A. Luqueño Santaní, mañana a las 18:15. El sábado Pastoreo River, 10 de la mañana. Gran feria por el mes de las madres en Guairá Pisos. Desde hoy hasta el sábado vas a encontrar descuentos especiales en todas las líneas de productos en nuestros 4 locales. Seguinos en redes como Guairá Pisos Sanitarios. En Joseph Barber contamos con espacio exclusivo para caballeros, para que pases un momento placentero y disfrutes de un servicio de corte barbería de primer nivel. Conoce más en Instagram como @Joseph Barber Oficial. Usando tu tarjeta de crédito Mastercard Banco GNB, acumulas goles para el sorteo de un paquete para 2 personas en la final única de la Conmebol Libertadores 2022. Una compra equivale a un gol y además participas por increíbles premios mensuales. Promo válida para tarjetas de crédito Mastercard de Banco GNB Paraguay. Más de repaso de la categoría intermedia, decíamos Pastoreo River, mañana, mejor dicho, el sábado a las 10 de la mañana. El sábado igualmente, pero a las 10 de la mañana, Colegiales juega ante Fernando Lamora. Atención Ciudad de Luque, desde La Plata Empeño anunciamos la apertura de nuestro nuevo local en el centro de Luque, sobre Concepción Ortiz, esquina Antequera, en Peña Seguro, en Peña, en La Plata. La Paraguaya Inmobiliaria S.A. presenta su nuevo emprendimiento en la ciudad más limpia del mundo, Urbanización Jardines de Aterá, con empedrado, servicios básicos en puerta, posesión inmediata. Para más información, llámanos al 413-7000. La Paraguaya Inmobiliaria S.A. Hay prendas que encuentran historia para eso y para cada situación. Base tiene un producto perfecto para cuidar tu ropa en sus detergentes Limpiazul, suavizantes, quitamanchas y plancha fácil. Base, un mundo de limpieza. Más de repaso de juegos. Igualmente decíamos el sábado, Colegiales Fernando de la Mora. 2 partidos el domingo a las 10 de la mañana. Guaraní de Trinidad, local ante Rubio Ñu, y 2 de mayo en Pedro Juan ante Independiente. Cada madre es distinta. Para cada una de ellas tenemos los mejores productos en Electroban, y pagando con tus tarjetas de crédito de nuestros aliados tenés hasta 12 cuotas sin intereses. Ingresa a electroban.com.py o escribinos al 0982 60 2020 y entérate de todas nuestras promociones. Electroban, mejorando tu calidad de vida. Llegó Fiesta, está lista para tomar. Fiesta es un producto para aquellos que quieran pasarla bien sin tener que preparar nada. Es una bebida alcohólica saborizada lista para tomar con Fiesta. Olvídate de preparar y empezá a fiestear. Más de repaso el lunes, Martín Ledesma a las 15. En Erimark les rendimos homenaje a mamá, creando un nuevo término para ellas. Ellas son mamagníficas. Por eso en Erimark hasta el 31 de mayo con tus compras de 200.000 guaraníes participas en el sorteo de 5 vales para el evento de madrinaje Alma Cocina con Fuego, vales de combustible por 250.000 guaraníes y kits de productos de la bodega Frutos de los Andes. Erimark, lo que la fábrica no te dio. Llena tu tanque de Supra 95 aditivada, el combustible con la fórmula ganadora que potencia tu pasión, potencia que te mueve. Ecopetrol, vamos. Intalco, seguridad en Ciudad del Este, zapatones Baracol, 100% cuero, cascos, caretas, protectores auditivos y guantes para trabajo. Supercarretera camino a Hernandarias, a 800 metros del viaducto, kilómetro 4, teléfono 061 570 570 Intalco SRL. Martín Ledesma, decíamos el lunes a las 15, el lunes a las 18:15, San Lorenzo, 3 de febrero. Convertirte en el profesional que querés ser si sos alumno del UCSA. Contás con beneficios como bolsa de empleos, convenios para pasantías, laboratorios de prácticas, voluntariados y extensión universitaria. Seguinos en Instagram y Facebook. UCSA, el futuro está en tus manos. El descuento más esperado para mamá de Limarket está de vuelta con 30% de ahorro pagando con tus tarjetas Premium Itaú. Este sábado 14 de mayo pasa por nuestro local en el Shopping del Sol. Anota 30% de ahorro en Deli Market.
Es momento de hacer el repaso de la fecha del fin de semana en el campeonato local. Mañana arranca todo con el duelo Nacional General Caballero a las 20. En Toyota GSA nos adaptamos a tu tiempo, habilitamos la atención en nuestro taller de Asunción los días sábados y domingos. Llama o envía un WhatsApp al 619-0000. También desde la app Taller Toyotoshi o en la web toyotoshi.com.py. Mil Empeño, 20 arreglos, huellas, sobre plata, y mejor cotización. Sarmiento Casi, Profesor Cabral Concepción, Mil Empeño. Vuelve a Bristol, la promo más grande del país. Regala mamá 1.000 millones en premios. Todos los viernes sorteamos. Tu compra sale gratis y además por cada compra tenés una cuota de regalo y como si fuera poco en el sorteo final regalamos una increíble Toyota Rush 0 km 2022. Ingresa a bristol.com.py. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Guaireña Resistencia el día sábado a las 16. Azor y Fútbol Álamos, porque si es vino es Álamos y Cervella representa frutos de los Andes. Venía a conocer los nuevos centros de Yokohama sobre las avenidas Aviadores del Chaco Félix Bogado, en donde te ofrecemos la mejor tasación y el neumático con la mejor relación precio-calidad. Mega descuentos para mamá en Punto Farma. Hoy y mañana tenés hasta 60% de descuento en productos seleccionados para compra en regalos de mamá y mucho más. Te esperamos en cualquiera de nuestros 440 puntos en todo el país. En Punto Farma cuidamos tu salud, tu belleza y demás, tu economía. El día sábado, Sol de América ante Cerro Porteño serán el Defensores del Chaco a las 19:15. ¿Sabías que cada año se pierden miles de litros de cerveza en los bigotes? Entonces, ¿qué hizo Pilsen Extra? Con los mejores barberos del mundo, el bigote Pilsen Extra, un bigote milimétricamente diseñado para salvar la cerveza con espuma más cremosa y refrescante. Solicitaron las mejores barberías del país y disfrutar de una Pilsen Extra en bares asociados. Slots del Sol Online te invita al sitio más seguro con los mejores juegos online donde ganás seguro. Y para celebrar el Día de la Madre hay 15 millones en premios del 14 al 25 de mayo. Ingresa a Slots del Sol Online, participa al gran torneo Super Mamás. Slots del Sol Online es hoy. Sol de América Cerro, decíamos el sábado a las 19:15. Es bueno aclarar, para que el que no escuchó ayer la programación, se juega en el Defensores, no en Ciudad del Este. Sol Cerro Porteño con precios populares. En el Shopping Mariscal, con tus compras desde 100.000 guaraníes, podés canjear tus cupones y participar del sorteo de un Audi Q5 0 kilómetro a sortearse el 30 de junio. Te esperamos en el Gran Corazón de Asunción. Personal Flow, conexión adentro, conexión afuera, conexión total. Gana al dólar con Etidol, estamos todo el día contra el reloj. Estudiar, trabajar, apenas le ganamos al día cuando de repente aparece un dolor aquí, una puntada allá, entonces nos paralizamos y sentimos que ya perdimos. Con Etidol 400, gana al dólar y seguí haciendo todo lo que querés. Etidol 400, el ibuprofeno de los paraguayos. Ameliano Libertad el domingo a las 17. Ameliano Libertad domingo a las 17. Comisipar ofrece el crédito para vehículos 0 kilómetro con tasa del 10,9% hasta 60 meses de plazo sin gastos administrativos. Seguro de vida incluido, exento de IVA y retorno cooperativo hasta el 30 de junio. Para más información ingresa a la página web de Comisipar o seguinos en redes. Comisipar, 50 años liderando e innovando. El machetazo ahora se llama El Ahorrazo, tu nuevo supermercado mayorista en San Lorenzo. Más opciones y mejor atención en un ambiente totalmente renovado. Vos ya sabés dónde queda. Sobre Julia Miranda Cueto y General Caballero, el machetazo ahora es El Ahorrazo. Hablaba del partido del sábado, que tiene un espacio entre las 16 y 19:15 allí. Era bueno, no sé si parte por la TV o APF, pero que se juegue 18:15 ese partido, pero ya no se hizo. El domingo, Tacuaré Olimpia, 19:15 el domingo. Llego a recuperar la Z Hombre nuevo multivitamínico para sentirte más fuerte, más sano y lograr lo que te propongas. Seguinos en redes sociales como @recuperalpy, recuperar la Z Hombre, de venta libre en farmacias Calidad Fopasa. Con el Sol Seguros puede sentirse protegido siempre y en todo lugar. Tenemos los mejores planes para usted, su familia, su vida. Cuidar y cumplir con tu seguridad es lo más importante, con experiencia, seguridad y respaldo global. Comunicate al 236-3000 y descubre la diferencia. El Sol Seguros. Salud Protegida es un servicio médico integral que le ofrece cobertura nacional. Avenida Perú 222, esquina El Quillala, teléfono 319-0000. Con Salud Protegida disfrute mucho más la vida. Más de repaso, el domingo decíamos 19:15 Tacuaré ante Olimpia. El lunes, Guaraní, 12 de octubre a las 20. La intimidad y la exploración son inherentes a todos los cuerpos, un derecho y una oportunidad de descubrimiento constante. Desde Control alentamos al cuidado de diversión sin prejuicios, con libertad, seguridad y orgullo. Control Love You Are, ama como vos. ¿Cansado de goteras, filtraciones, humedad? Zika soluciona tus problemas. Zika, líder mundial en impermeabilizantes. Encontrar los productos en las principales ferreterías, pinturerías y depósitos de materiales del país. Entérate más en la fanpage @Zika Paraguay Inatec. Así es, repaso de la fecha 16. Tendremos actividad mañana
viernes, sábado, domingo, lunes. Mañana todo arranca con Nacional General Caballero. Fleming Sistema Prepago. Usted y su familia merecen un servicio médico integral acorde a sus posibilidades y necesidades. Visítenos en el Subellanam el 751 Casicobecheco. Llámenos al 729-6060. También estamos en Facebook y Twitter. Fleming. Midea, tu mejor idea. La marca número 1 a nivel mundial. Buscas sentirte en casa. Midea. Buscas eficiencia, tecnología y calidad. Midea. Sentite en casa. Sentite Midea. Simplemente tu mejor idea. Representa y distribuye Britam S.A. Así es, repaso de la fecha 16, en minutos todo lo que tiene que ver con la categoría intermedia, igualmente que arranca mañana una fecha más. Rifel es la transmisión recomendada para tu moto con su calidad original del acero 1045 Titanium. Puedes andar segura y sin sorpresas en la ruta. Con Rifel acero 1045 hace más de 15.000 kilómetros. Agenda todos los beneficios que te trae Visión Banco para la reina de la casa y todo pagando con tus tarjetas de Visión Banco para que puedas conectarte al amor de mamá y mimarla en su día. Solicita tu tarjeta al 414-3050, ingresa a visionbanco.com/beneficios tarjetas. Visión Banco, más digitales, más humanos. Más de repaso de los juegos, esta vez la intermedia, Trinidense y Teño, mañana a las 16. Seguro que le conviene Seguros Chaco, Mariscal López Casico, Coronel Cabrera, teléfono 605-600, seguro que le conviene Seguros Chaco. Ahora tu fiesta rinde más. Fortín más Frutica presentan Guayacoco. Toda la fiesta en un solo pack rinde 10 cócteles a solo 26.000 guaraníes. Consigue ya tu pack de Guayacoco en tu punto favorito y que comience la fiesta. Fortín combina con todo y Frutica le da más sabor. Luqueño Santaní juegan en el Feliciano Cáceres mañana a las 18:15. Tus electrodomésticos deben ser Jam, una marca que quiere la gente. Representa y distribuye Globo S.A. Tapiti SRL le garantiza seguridad, respeto y credibilidad para el cuidado de su casa o negocio. Infórmese al 648-293 o pida cotización a tapiti-info@tapiti.com.py. Es bueno aclarar porque muchos oyentes están escribiendo ante el comunicado anterior de APF. Allí explica solo torneo local. Torneo local tiene que ver con actividades APF. Incluye futsal FIFA, fútbol femenino y el fútbol masculino, inclusive si existe playa, igualmente Cerro Olimpia. Descanso merecido, premio perfecto para mamá y papá. Con tus compras de Super Espuma podés ganar equipamiento para una pieza. Super Espuma, cuidador del descanso de mamá y papá. En la ciudad de Coronel Oviedo tenemos un espacio creado para vos y tu familia a 10 minutos del centro de la ciudad, sobre la famosa calle Moreira, con servicios básicos disponibles. Comunicate al 0521-204-236. La loteadora inmobiliaria, su inversión más segura en la vida. Las SV GAC, tractores, implementos agrícolas, LS Tractor y generadores DLS Power te esperan en el showroom de DLS Motors S.A. Conocenos más en el dlsmotors.com.py y agenda tu visita. DLS Motors S.A. ¿Podés preguntarle ahora si el comisario que ahora le envió la Conmebol la nota, no, para que sea internacional el tema, que no haya público visitante? ¿Para qué comprar si puede alquilar? Renta Mac, una herramienta más en su obra, siempre cerca tuyo. Estamos en Luque, Ciudad del Este, Fernando de la Mora, próximamente en Lomo Plata. Comunicate al 634-544 rentamac.com.py. Con Upisa, disfrutar las nuevas presentaciones de costilla de cerdo, bola de lomo, bondiola, tapocadril y pulpa negra. Adquirirlos en tu punto de venta más cercano y animate a salir de la rutina. Upisa, el momento especial en tu día. Llegó el yogur con cereales de La Pradera, perfecto para el desayuno, postre o la merienda. La Pradera, lo mejor en lácteos. Con Rumbo CCR Seguros tenés un servicio integral de póliza diseñadas para cada momento de tu vida. Consulta llamando al 449-488. Rumbos, toda la vida con vos. Si no sale al aire, Gerardo, preguntarle si la nota fue dirigida a la Conmebol también o no. Sí, esa es la pregunta directa con el público visitante. En Campeonato Paraguayo, no público visitante. Centro de Materiales Santa Rosa, venta de materiales de construcción en general, ferretería, todo para el profesional. Ruta Coronel Franco, Barrio Primavera, Concepción. Teléfono 0971-830-008. Centro de Materiales Santa Rosa. En Financiera Solar, por cada préstamo desembolsado te llevas un obsequio para mamá. Promo válida hasta el 31 de mayo. Llamanos o whatsappeanos al 218-8000. Con Financiera Solar sí se puede. Charty Beef es la carne 100% chequeña y es la marca que a la hora de hablar un asado suena fuerte y es Charty Beef con la garantía de la cooperativa Charticer. Regala amor a mamá hasta el 16 de mayo con tus tarjetas de crédito Bancopp. Tenés 20% de ahorro más 5% con tu tarjeta Infinite y hasta 6 cuotas sin intereses en spa, peluquerías, restaurantes y tiendas deportivas del país. Y además acumulas puntos. Ingresa a bancopp.com.py. Bancopp, 10 años sin parar. Hablamos de público Cerro Olimpia, Olimpia Cerro, no los otros partidos. Así mismo, solo la nota dice solo Superclásico. Por ejemplo, el partido que ahora Olimpia le va a recibir a Cerro, que es el 22 de mayo. Sí, fin de semana del 22 de mayo, puede ser sábado 21 o domingo 22. Pero es sin público. Sin público visitante. Sin público de Cerro. Chiqui tiene tiempo porque después viene Cardona. Chiqui y después Cardona. Vamos. No aprovechamos las pocas chances que tuvimos y me pareció a mí, lo charlamos eso en el entretiempo, nos faltó forzar un poco más la jugada con los dos puntas.
Después del segundo tiempo prácticamente no se jugó, ¿verdad? Fue todo muy raro, todo muy complicado por el problema que tuvo Jan 2 o 3 veces, paró ahí. De corrido solamente habremos jugado 8 o 9 minutos. Justamente con lo que estaba diciendo, un partido demasiado friccionado y se jugó muy poco en la segunda etapa. ¿Cree que de cierta manera eso pudo haber influido también en que su equipo haya tenido cierto nerviosismo e impaciencia sobre el final del partido? Sí, yo creo que influyó directamente porque no me refiero a el rival está libre de trabajar el partido como ellos lo planifiquen. Pasó esa cuestión insisto con lo de Jan, que paró el partido 2 o 3 veces, y después las veces que corrió un poco terminamos mal. Yo creo que eso fue el gran factor hoy de no haber podido ganar, porque en el desenlace de las jugadas ofensivas no hicimos lo correcto. Y preguntarle por Beto Espínola, porque recibimos una información, y que mejor que usted para que confirme o no, que por lo visto la lesión es mucho más grave de lo que se pensaba después de un nuevo estudio, ¿o no es así? Hay una línea tan fina entre la información y el rumor, ¿verdad? Todos ellos, si mal no recuerdo, Alan y Beto, mañana se hacen el examen de control definitivo para ver si se los libera ya para entrenar normal. Y si mal no recuerdo, si no me falla la memoria, Ángel el viernes. Tenemos la idea que puedan estar para el partido del martes. Creemos que para este partido el sábado es casi improbable porque es muy corto el tiempo que queda. Y seguramente vamos a mezclar bastante porque Rafa ya viene jugando muy seguido, tercer, cuarto partido de seguido, Claudio lo mismo, Carlos Rolón lo mismo, Alfio también, yo creo que es su tercer partido y medio con el de Copa. No hay para dónde correr, o sea, no hay que actuar en consecuencia y poner a los que están en mejor recuperados y eso es lo que vamos a hacer. Igual esta vez el tiempo es más corto aún porque mañana no se puede hacer nada, viernes no se puede hacer nada y el sábado ya hay que entrar a la cancha de vuelta. Consultarle lo siguiente, cuando dice que había que cargar más balones al área, ¿no hubiese sido necesario? No dije eso. También descargamos mal, no protegimos bien, no picamos en el momento oportuno y acabamos facilitando un poco el trabajo defensivo de ellos en ese primer tiempo. Pensando en corto, en el sábado directamente, y con esto no quiero ir para nada en contra de Carlos, sino que son características nada más de los futbolistas, quizá el juego de Cerro va a tener que necesitar de un chico por la situación que tiene en el lateral derecho, pero digo, quizá por el juego de Cerro va a precisar de alguien con mayor capacidad quizá de llegar al fondo y cruzar. ¿A quién le ponemos? Tirame el dato. ¿A quién le ponemos? Yo no puedo, me cuesta ni patear con ellos. Se nos lesionaron, podía jugar Alan, se lesionó. Beto está cargado, está para volver. ¿Ese Alan es Duarte? ¿Ese Alan es por Duarte o por Benítez? No hay Alan Duarte, Alan Núñez, sí. No, Alan Benítez. Que lo que pasa es que coincidentemente se nos quedaron prácticamente de la misma posición. Y ahí tenemos Alancito Núñez, hace rato está entrenando con nosotros. Si vamos a optar para hacer eso, él sería el más cercano, igual Cabañas también, pero se acopló hace muy poco tiempo y es muy peligroso, por más de que no haya alcanzado esas lesiones repetidas en la misma posición, no podemos ser tampoco proponerlo, ¿verdad? Si siguiendo eso y es real, ¿verdad? Carlos intenta, hace, busca, yo creo que hoy lo hizo hasta muy bien en muchos momentos, se apuró en algunas pelotas en centrar, le salió alto por esa falta de costumbre, capaz de posicionarse como lateral, pero atacamos bastante por ahí y si él no va a jugar seguramente tenemos que hacer debutar al chico, ¿verdad? A fin de cuentas termina cayendo lastimosamente en lo del calendario que pone estas dificultades. Es complicado hablar del calendario porque así parece como si fuera una disculpa, ¿no? No como una excusa, pero le pasa a todos. Desde nuestro lugar de trabajo. No es una realidad muy común
para nosotros, ¿verdad? Todos los equipos del fútbol paraguayo. Imagino que si lo vamos a seguir, está muy bueno que lo hagamos, pero para seguir haciéndolo se tendría que planificar mejor, se tendría que mejorar muchas cosas, invertir en muchos aspectos, en nutrición, en recuperación, porque antes nadie tenía, entonces de guapo y de garra nos poníamos iguales dentro de la cancha. Hoy varios equipos, hasta en Paraguay hay equipos que tienen muy buenas condiciones en ese sentido, ¿verdad? También las canchas duras perjudican más, los no centros de entrenamiento, por casi ningún equipo, pocos equipos tienen centros de entrenamiento buenos, entonces la pista dura también molesta la musculatura, molesta la parte de lo que se refiere a lesiones de hueso, digámoslo, ¿verdad? La parte articular. A mí no me desagrada que se juegue seguido, a mí me gusta que se juegue seguido. Lo que pasa es que hay que entender que lleva un cierto tiempo el acostumbrar ya el físico. A veces se acostumbra el físico y después se revienta la cabeza, porque también hay un cansancio mental de constantemente estar exigiéndose. Tendría el otro lado en decir que digamos, bueno, pero compiten seguidos los que son de élite, todos quieren estar jugando 2 torneos, competir por los 2 torneos, pero yo creo que llevaría un poco más de tiempo y de mejoría en varios aspectos para que sea una normalidad, ¿verdad? ¿Encuentran alguna explicación del por qué se da tantas lesiones musculares en este corto tiempo? También el presidente dijo de que el fútbol paraguayo no está todavía preparado para jugar miércoles, domingo, por lo que usted acaba de explicar brillantemente. No, hay casos diferentes, ¿verdad? Hay casos y casos. Canso mete un trabajo físico jugando seguido y los rompe. Ahí nos vamos todos a casita, ¿verdad? Pero no es el caso, o sea, no. Claro que ahí buscamos, investigamos, hablamos, hacemos todo lo que está a nuestro alcance y ellos también lo hacen su esfuerzo constantemente para poder estar en forma, se ponen a disposición siempre, no es a veces una tarea fácil de elegir porque todo el jugador siempre quiere jugar, siempre va a querer estar, y también a veces cuando hay mucha cantidad de los que no pueden participar, recurrimos a los chicos y hay momentos en que hoy día yo creo que hay varios chicos que están afianzados y a otros todavía les cuesta un poco. Fútbol a lo grande. La fuerza de la marca. Allí las palabras de Francisco Chiqui Arce. Ahora vamos a escuchar al presidente de Olimpia, Miguel Cardona, a continuación. Al mirar la tabla, ¿qué se te representa mentalmente? Y bueno, ¿qué te puedo decir? Que me vuelven otra vez que esos puntos que perdí tendríamos que estar más cerca, y bueno, después lastimosamente el partido con Libertad, donde ya lo dije, ¿verdad? Yo creo que ya presentamos una nota contra el árbitro, a los 20 y pico puntos, injustamente nos expulsaron un jugador, y bueno, todo eso tuvo su efecto en el equipo futbolísticamente hablando, ¿verdad? Podríamos estar hablando de otro nivel, pero bueno, estamos en la lucha, estamos terceros, estamos en la lucha y vamos a seguir sumando punto a punto, batalla a batalla, partido a partido. Ahora nos queda Tacuarí el domingo, el lunes viajamos para el partido más importante, la semana que viene, la madre de la batalla contra Colón en Santa Fe, y bueno, nos viene así que, y algunas cosas del equipo, ¿verdad? Que tenemos también que ir mejorando. Al comienzo no encontramos el equipo, no nos daba, no es lo que queríamos, el volumen de fútbol que esperamos, y esperemos que Julio siga apretando. Al terminar el partido estuvimos revisando las jugadas, algunos errores nuestros en el tema de la ubicación de los jugadores, y cosas que tenemos que ir ajustando también, como dijimos, un equipo que venimos partido tras partido. Hay jugadores que están sin descanso, pero que siguen luchando y seguimos peleando, no hay otra. Esta doble competencia es muy dura la doble competencia, y nosotros arrancamos de febrero, Arturo. Algunos arrancaron hace poco, nosotros desde febrero que venimos luchando. Si vos le llegaste a tomar la cabeza o dijiste, ¿cómo salimos de esta? Y mira, nos bajamos en el primer tiempo, miramos ahí, Julio le estuvo hablando a los jugadores, le dijeron, le fue corrigiendo las cosas que tenían que corregir. Y bueno, por suerte en el segundo tiempo hay algunos cambios que entraron muy bien.
Derli nos dio un toque diferente, Ale Silva también entró con una jugada muy importante. Todo ese tipo de cosas que es la riqueza que tiene nuestro plantel, ¿verdad? Hay algunos jugadores que cuando entran te cambian un partido. Y seguimos con muchos jugadores lesionados también, ¿verdad? Entonces, estamos haciendo lo que se puede. Obviamente tenemos que seguir mejorando. Julio tiene que trabajar con estos jugadores. Se va a armar un equipo contra Tacuarí que seguramente hoy va a definir cuál es un equipo que protegiendo a aquellos jugadores críticos que tenemos que cuidarle para el miércoles. Pero no tenemos tampoco, hay muchos lesionados, tenemos un plantel que no es tampoco muy largo. Entonces vamos a ir haciendo lo humanamente posible, pero entendiendo que hoy tenemos que priorizar Libertadores, Arturo. Sí, evidentemente es así, en lo deportivo, en lo económico, es así. Y ese primer tiempo, terminado el partido ayer, escuchamos muy disgustados, hinchas del Olimpia, socios del Olimpia. Vos te fuiste a vestuario, preguntaste, muchachos, ¿qué pasa? Porque ese primer tiempo ayer, por no decir pésimo. Sí, un primer tiempo que no salieron las cosas, no vieron idea, no teníamos profundidad, lateralizábamos todo y bueno, no tuvimos la profundidad que queríamos. Y son cosas que tenemos que trabajar, que nos irrita a todos, a todos los olimpistas y al cuerpo técnico también, así que hay que ir trabajando, repitiendo la jugada, a ver dónde están los errores en cada uno de las, se filma en cada una de las jugadas, se le va a explicar, acá tenés que cubrir de esta manera, tenés que abrirte acá, hay que abrir la cancha, hay que no lateralizar demasiado, necesitamos más profundidad. O sea, realmente hay cosas que mejorar, como siempre, todo un proceso de mejora continua. Y tenemos días claves, tenemos uno que ya lo dije, ¿verdad? Vamos a ver qué equipo vamos a presentar contra Tacuarí, que también queremos sumar puntos y prepararnos para el lunes que viajamos a Santa Fe, donde hay que conformar el equipo con un equipo tan complicado como es Colón, que no sé si va a recuperar todas sus figuras, pero va a ser un rival muy duro y estamos enfocados, Tacuarí y después Colón, ¿verdad? De las caras nuevas ayer apareció Bruno Recalde. Muy interesante en algunas jugadas que hizo, la verdad que para mí, dijimos ahí al terminar el partido que Bruno pasó el examen, que mostró cosas interesantes y que es una persona que puede ayudarnos, que puede darnos una mano. Bueno, y después vimos todo, ¿verdad? Gastón está cuando tiene que estar, ataca cuando tiene que estar. Saúl, un jugador tremendo. Mateo, sólido como siempre. Tito también. Bueno, hay muchas cosas, y ya te lo dije, hay cosas que tenemos que mejorar. Paiva luchó mucho. Walter es muy importante, entró y metió el gol, está entró en el minuto 66 y volvió a meter gol. O sea, es un jugador que es muy interesante, que está metido. Y otra cosa importante, Arturo, el tercer partido en para uno que estamos ganando de seguido, muy importante para nosotros. O sea, que vamos a analizar seriamente si para uno va a ser el lugar donde vamos a jugar o no el partido contra Cerro. ¿Quiere decir que para uno contra Cerro? Posiblemente. Hablé con Julio y le pedí que vayamos definiendo esto. Yo quiero darle prioridad al tema que es jugar en nuestra casa. Pero yo siempre le escucho y le respeto mucho a lo que dice el técnico, ¿verdad? Y su cuerpo técnico. Pero tu intención es que se juegue en cancha de Olimpia. Hoy por hoy mi intención y el instinto me dice que quisiera jugar en cancha de Olimpia. Y bueno, eso lo vas a resolver vos. Pero hablando con Julio y hablando con el cuerpo técnico y donde ellos consideren que sea lo mejor. Siempre dijiste, me interesa el dinero, pero en estos momentos lo deportivo, incluso en tema de recaudación, un homenaje a la hinchada de Olimpia, a la cancha, una diferencia con Cerro, ¿por qué? Y porque es importante, es nuestra casa y tenemos que jerarquizar y valorizar nuestra casa y demostrar que en para uno podemos y que es nuestra casa. Y nosotros en ese tema, en este momento, creo que en lo deportivo es muy importante. Yo considero que puede ser un empujón anímico para todo, ¿verdad? Así que, pero te repito, le dije a Julio, le pedí a Julio que hoy hablemos y que vamos a definir eso. A mí me gustaría que juguemos en para uno. ¿Te dijeron si va a ser el sábado? No me dijeron todavía, eso no sé. ¿A Cerro cuánta cantidad de entradas les dará Olimpia Cerro? Y lo que corresponda proporcionalmente, ¿verdad? Lo que corresponda. Vamos a hacer un estudio sobre todo. A ver cuál es la cantidad que corresponde tener conforme a la capacidad de nuestro estadio. Pero este partido tiene algo especial, el que viene antes de la Copa. Este no es jugar en cancha libre por jugar contra Cerro.
No, así mismo. Es más que nada, es un tema emocional. Algo más hay. ¿Qué es lo que hay? Algo más. Y es prepararnos para el otro gran partido que es por la Libertadores contra Cerro. ¿Qué satisfacción te da vos ganar la Cerro? ¿Es algo especial, tu vida, cancha olimpia, preparativo, logística, todo el mundo ahí gritando? ¿Qué es emocionalmente hablando? Y es muy importante, a todos los olimpistas nos gusta y sacarnos ese tema que en Paraguno no se puede, en Paraguno se puede, veníamos ganando los 3 últimos partidos y vamos a seguir, y es nuestra casa, nuestra cancha, y queremos que se llene, que llenemos de olimpistas. Vamos a llenar Paraguno. Vamos a llenar para que sea una fiesta. Tacuarí, Olimpia. ¿Quiere decir que Olimpia renovado contra Tacuarí? Y sí, Arturo, renovado contra Tacuarí. No hay otra. Tenemos que ganar un equipo renovado de una manera inteligente, porque quisiéramos que estos puntos son importantes para la Olimpia, para seguir sumando, pero sabiendo que nuestra prioridad es el miércoles y que tendríamos que tratar de llegar lo más fresco posible a aquellos jugadores claves, porque el fútbol argentino es muy rápido, es muy competitivo. Colón es un equipo durísimo, ya lo mostró acá, va a ser un rival de alto voltaje, y para estos partidos tenés que estar 100% mentalmente, físicamente, y hay que dar todo. Va a ser una batalla muy dura de visitantes, dicen que un estadio que se llena, donde el público juega su partido, y nos vamos con un partido estratégico, clave, vital para nosotros. ¿Y el vuelo cómo haces con el vuelo? Charter, salimos el lunes a las 19 horas y termina ya el partido. Creo que siempre Julio y el cuerpo técnico del profe Pablo Rosso quieren que se vuelva al hotel, cenan y después volvemos a Asunción, porque ese día, el otro día hacen estiramiento y después van a su casa. El tema de los solteros, primero van al encierro. Eso siempre, Arturo, eso siempre. En estos partidos tan importantes, yo les digo, tenemos que seguir haciendo un esfuerzo. Hay que hacer un esfuerzo. Yo sé que es duro, yo sé que es complicado, que prácticamente están 4 días a la semana encerrados, entre partidos, 2 o 3 los que quedan libres. Y en estos momentos tan estratégicos hay que pelear hasta los últimos esfuerzos, dar la última gota de sangre. Y son los últimos esfuerzos que necesitamos hacer. De acá al 25 se define todo, nuestra continuidad en la Copa. Entonces es muy importante seguir dando todo. Y siempre le agradezco a mis jugadores, están cansados, los jugadores tienen jugando cada 3 días, Arturo. La verdad que es una cosa de loco. A veces nos olvidamos, le exigimos cada 3 días. Fíjate, jugamos nosotros increíble, o sea, el nivel de cansancio físico y mental que tiene nuestro plantel es muy grande. Todos, hasta inclusive recién estaba hablando con gente de tu radio que me dice, nosotros mismos ya sentimos el ajetreo de cada 3 días, una batalla, partido acá, de tal allá. Es impresionante la intensidad que está teniendo el fútbol estos primeros 4 meses del año, Arturo. Estamos en el cuarto mes o tercer mes de fútbol. En febrero, marzo, abril, 3 meses. ¿Cuántos partidos cada 3 días? Pocas veces he visto. Y se apuraron. Pocas veces he visto. Se apuraron por el Mundial y fue un error, y vos sos tan responsable como los otros dirigentes porque hubieran reprogramado. Sí, para mí me tocó peor, me tocó la Libertadores, me tocó todo, Arturo. Y bueno, pero vos mismo estás diciendo que están todos muertos físicamente y no sos el único. Mirá que en los discursos son muy similares de los distintos representantes de clubes, que llega al cansancio, que destroza el cansancio, que ya no saben qué hacer, y bueno, estropea hasta el campeonato esto. Estropea el campeonato, estropea a los jugadores porque le ponemos lesiones. Ya lo dijo, mira, Dani Garnero lo dijo, esto es un disparate, digo, fíjate en la entrevista lo que dijo, es un disparate, un despropósito. Y bueno, pero es lo que hay, es lo que se hizo y es lo que hoy es nuestra realidad, y sobre eso tenemos que trabajar, no nos queda otra. Está en la demanda, hablamos con Julio Jiménez, apareció en escena Cuero, el colombiano reclamando dinero, más otro, de eso tampoco podés separarte. No, eso es otra batalla diaria, Arturo, eso es una batalla nunca acabada. Están cayendo todos juntos, increíble. ¿Qué es lo último? Y lo de esto que te habla, y lo de Cuero con Tabaré Viudez, y bueno, ahora me contaron que se está presentando Álvaro Gutiérrez también su demanda. Álvaro Gutiérrez,
renunció por mi área jurídica, me dijo hoy que aparentemente está presentando un cobro por algo de esto. Entonces le dije que estudie más y justamente iba a hablar con Julio que te interiorice también de eso. Álvaro Gutiérrez creo que ganaba el cuerpo técnico en total no más de $50.000. Así mismo. ¿Cuánto ganaba el cuerpo técnico por mes? Creo que cerca de $50.000. Sí, por eso decía, no más de 50.000. ¿Y reclama qué meses? Un mes, aparentemente. ¿A vos te sorprende? ¿Te sorprende lo de Álvaro Gutiérrez? Y lo que me queda es seguir peleando, Arturo. ¿Qué te puedo decir? Me sorprende. Me sorprende, ya no me sorprende más nada. Ahora ya tengo que seguir luchando y peleando, no nos queda otra. Estamos en la lucha, Arturo. Vamos a seguir luchando. Ahora tengo que enfocarnos en nuestros partidos. Ayer ganamos y como yo dije, aunque sea que ganen por 0.5, no importa. Lo importante es ganar y sumar a 3 puntos. Ayer ganamos y ahora contra Tacuarí también tenemos que seguir. Aunque ganemos por 0.5 otra vez. No importa, lo importante es ganar y sumar. Y enfocarnos y llegar a este partido contra Colón con todo el ánimo, con toda la fuerza, que nuestros jugadores entiendan que este es un partido bisagra y que hay que dar todo en la cancha, que hay que pelear hasta el último minuto de este partido, ante un rival muy duro, ante un equipo que creo que hace poco salió campeón de la Argentina, por eso está jugando la Libertadores, o sea, no es casualidad, y que tiene un plantel muy bueno, y vamos a tener que luchar con todos. Con todo y contra todo, como siempre hace el Olimpia. ¿Y cómo está Richard Ortiz y Antolín? ¿Cómo están los dos para la Copa? Yo creo que Richard, de la información que tengo, me dijo ayer que estaba bien, que se sentía bien. Ojalá que le hagan todas las pruebas físicas y que esté bien. Y Antolín, no sé si va a estar ya en el banco o no. Ojalá que sí, porque aparte de recuperarse ahí que está en la parte física. Yo creo que la parte de la lesión ya pudo haberse recuperado, pero hay que recuperar el ritmo físico y estos partidos son muy duros. No sé si va a llegar para este partido. Y bueno, seguiremos charlando, Miguel. Gracias por tu tiempo, muy amable, gracias. Dale, un abrazo. Igualmente, Gracias. Miguel Cardona, presidente de Olimpia. Fútbol a lo grande. El fenómeno de la siesta. Llegamos a todo el país con la red satelital Monumental. Radio Encarnación de Encarnación, Radio 107.9 de Ciudad del Este, Radio Norte de San Pedro, Radio Progreso de Santa Rita, Radio Primavera de Concepción, Radio Canindeyú de Salto del Guairá, Radio Arandú de J. Eulogio Estigarribia, Radio Alto Paraguay de Carmelo Peralta.